juicio más incómodo para Pedro Sánchez no está teniendo lugar en el Congreso ni tampoco en el Tribunal Constitucional, está teniendo lugar en Luxemburgo. Allí, en el corazón de la justicia europea, la Comisión Europea, esa institución que vela por el cumplimiento del derecho en la Unión, ha hablado con una claridad meridiana. La ley de amnistía no parece responder al interés general. Es, en sus propias palabras, un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Una afirmación demoledora que desbarata por completo la narrativa gubernamental sobre la supuesta reconciliación, el reencuentro o la normalización en Cataluña. Ayer se celebró una vista en Luxemburgo, en este Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que participaron todas las partes, desde sociedad civil catalana hasta la Abogacía del Estado o también la Comisión Europea. Es importante la postura que defiende la Comisión Europea porque no tiene ningún interés político nacional en la cuestión en sí, que es esa amnistía. El abogado Carlos Urraca no dejó lugar a dudas, aseguró que las autoridades españolas no atendieron ni las recomendaciones de la Comisión de Venecia ni tampoco los principios más básicos del derecho europeo. Afirmó que una legislación que afecta a las bases constitucionales de un Estado no puede tramitarse con prisa, sin consenso y mucho menos aún a cambio de unos votos para investir a un presidente. La Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa especializado en cuestiones constitucionales, ya advirtió del peligro de las autoamnistías, aquellas en las que los gobernantes se aseguran impunidad a sí mismos o a sus socios. Pero hay más, porque la Comisión Europea señaló que la ley ni siquiera cumple con esos principios de claridad y precisión exigidos en cualquier Estado. Hay figuras jurídicas indeterminadas y, lo más inquietante, que beneficia a personas que por el objeto de la ley no deberían estar incluidas. Todo esto ocurre en un proceso judicial que comenzó con una consulta al Tribunal de Cuentas sobre si la amnistía ponía en peligro los intereses financieros de la Unión Europea, en concreto por las reclamaciones económicas a más de 30 exaltos cargos del proceso separatista, incluyendo a Carles Puigdemont o incluso a Artur Mas. Dice la Comisión que, lejos de traer reconciliación, la amnistía ha generado una división virulenta, es la palabra que usa, en la sociedad. Y desmonta también ese argumento estrella de Moncloa, que en Cataluña hay ahora mucha más paz social. Bruselas no se lo cree y no lo hace porque conoce perfectamente el contexto político. Sánchez rechazó públicamente la amnistía durante años, la calificó incluso de inconstitucional o contraproducente, hasta que el 23 de julio de aquel 2023 no le dieron los números. A partir de ahí, la palabra amnistía pasó de ser tabú a convertirse en la moneda de cambio para aferrarse al poder. Y esto ya no lo dice solo la oposición, tampoco los tribunales nacionales, ni mucho menos los ciudadanos en la calle. Ahora lo dice con todas las letras la propia Comisión Europea. La ley de amnistía no es una herramienta de reconciliación, es una herramienta de supervivencia política. Es, en definitiva, la autoamnistía de Pedro Sánchez. Comenzamos el programa del día de hoy. Hoy es 16 de julio. No es una fecha más, desde luego, en el calendario, mucho menos en el mundo del mar, porque hoy celebramos Nuestra Señora del Carmen. Esta misma mañana, según nos despertábamos los más madrugadores, tocaba felicitar a nuestra Carmen Carbonell. Ahora toca lo propio con todas nuestras espectadoras que lleven Carmen por nombre. Muchas felicidades a todas ellas. Muchísimos asuntos encima de la mesa, no solo lo que tiene que ver con la amnistía en Luxemburgo, sino también con la inseguridad creciente en nuestros barrios. Concretamente volveremos a poner la mirada en Torre Pacheco. Ha sido una noche de mucha calma tensa, la vivida en estas últimas horas. Sí que es cierto que se ha producido ya un despliegue de unos 130 antidisturbios en esta localidad murciana, pero ya saben que esta situación ahora mismo le ha tocado a Torre Pacheco, pues que hace una semana era Alcalá de Henares, hace 2 era Sabadell, y seguiremos fijándonos en el resto de puntos donde precisamente esa inmigración ilegal es la que está causando el temor entre los diferentes vecinos. Hablaremos de muchos asuntos, así que les invitamos a que nos acompañen en estas 2 horas, que comenzamos saludando a don Julio Eriza. Muy buenos días. Buenos días, qué bueno estar aquí otra vez. No les hemos podido contar todavía nuestra experiencia sanferminera, pero tengo algunas imágenes. Es que para eso hay que seguirte en Telegram. Tengo algunas imágenes y algunos datos para contar sobre don Luis del Pino.
Eso suena a chantaje. Todos falsos. Eso suena a chantaje. Fue una experiencia intensa. Pero hay un Luis del Pino que está dentro de este Luis del Pino que conocen ustedes, que es otro Luis del Pino. ¿Que en otra vida fue cantante? No, bailarín. Yo no diré más por el momento. Lo que les digo es que, como en esas rocas enormes a las que se enfrentaba Miguel Ángel, y lo que parecía una roca informe se convertía en cualquiera de sus maravillosas esculturas, en La Piedad. Bueno, pues igualmente dentro de esa figura que vemos habitualmente hay un Luis esculpido extraordinario, sanferminero. Creo que vamos a dejar el cajón cerrado, por si acaso desvelamos aquí alguna información que no debe ser tal. Que de lo que no se puede hablar es mejor callar. Pues ya está. Wittgenstein no es del delantero de los Osasuna, es un tipo que escribió el Tractatus Logicus Philosophicus, que es una de las obras filosóficas más interesantes del siglo XX. Te hemos seguido en tu canal de Telegram y en WhatsApp. En WhatsApp lo que pasa es que no ponemos el QR. Mentira, sí lo ponemos y lo estamos dice, poniendo ahora mentira, venga, compañeros. mentira. Es mentira, ¿por qué? Porque lo que hacemos es poner primero el Telegram y cuando dices la palabra WhatsApp incluimos el código QR. ¿Ves? Sí, es que ese código QR no sabéis cómo funciona. Se nos ha apuntado más de 3.000 personas estos 2 días en el WhatsApp y la verdad es que me encanta poder apoyarme con la gente en darles una información que habitualmente no ven, ¿no? Porque es diferente. Es que en este momento la información alternativa constituye, se trata de construir relatos que sobrevuelan la realidad. Es decir, coges la realidad, la tiran a la papera y dices, vamos a ver, ¿cómo podríamos novelar esto, ¿no? Y es lo que se está haciendo con el tema de Torre Pacheco, de forma clara. Y en general con todo el tema de la inmigración ilegal, que es sencillísimo. O sea, no puede ser más fácil el tema de la inmigración ilegal. Tú coges a unos chavalitos de entre 16 y 25 años, con una cultura relativa, con unos valores y una formación de base que nada tiene que ver con los valores que compartimos en Occidente y específicamente en España. Los dejas sin trabajo, pero con un poco de dinero y bien alimentados, en las calles, sin hacer nada, durante todo el día y toda la noche. ¿Qué va a pasar en ese lugar donde se concentran 100, 200 chavales con estas características? Pues imagínenlo, es que no es muy difícil de prever y ocurre lo que lógicamente debe ocurrir. ¿Qué pasa? Que no quieren enterarse de que la realidad se los va a comer vivos. Dicen, joder, si es que les estamos contando a la gente que es que son los de Vox los que se están haciendo la cacería del ser humano, que son absolutamente racistas, que van contra los extranjeros, que van contra los diferentes, que van tal. Olvídense. O sea, pueden contar esa historia 200 veces. Se van a enfrentar con la realidad de las cosas y es que en aquellos pueblos, fíjate ahora los alcaldes del PP cómo se ponen cuando les anuncian que van a montarles un centro de menas o que llegan 100 tíos. Se ponen como motos y salen inmediatamente a decir que ellos no quieren centros de menas. Si hace escasamente un año había que pelearse con ellos para llegar a un acuerdo para que no aceptaran el reparto de menas por toda España. ¿Qué pasa? Pues que la realidad se impone, se ha impuesto y se va a imponer más. Y hagan lo que hagan, la realidad se los va a comer. Y la realidad va a ser el conflicto cada vez más fuerte. Pero bueno, están empeñados en hacer novela histórica. Bueno, pues hagan lo que quieran. Continuamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, pues casi ya lo ha comentado todo Julio en este último trozo de la intervención. Todo lo que todavía tenemos 2 horas. No quería hablar de eso, pero a ver, yo soy usuario de cercanías, como es bien sabido. Sufridor también. Por cierto, hoy 25 minutos de retraso llevaba el tren. Uy, que no hayan sido más, no me sorprende. No, estado bien dentro de lo que cabe. Pero, además, da igual, mientras pase, da igual que venga el retraso. Por cierto, ¿te tocan los vagones con aire acondicionado o sí? Depende del día. Lo que he comprobado es que los que tienen doble de esto, si subes arriba te asas. Entonces hay que ir directo abajo, porque arriba el aire no... Perdóname, te hago un paréntesis. Cura de Senegal, homilía.
Estoy divertido, porque me explicaba, señora, estaba muy enfadada señora, porque el autobús había llegado 12 minutos tarde. Yo decía, jajaja, en Senegal vas para el autobús y no sabes si va a venir el autobús hoy o va a venir mañana. Sí. No, aquí no soy yo mañana. Aquí muy enfadados, todos muy enfadados. No, aquí es y que... decía, temas homosexuales, yo siempre, es que me quedo, 2 islas, en una metes 50 parejas homosexuales, en otra 50 parejas heterosexuales. Vuelves dentro de 50 años, en una hay huesos y en la otra hay una ciudad. Son las cosas de cómo ven en otros continentes. Lo del autobús. Lo de los relatos. No se cumple que hoy o mañana, pero sí se cumple que si miras el horario vas bien arreglado. O sea, para cercanías no hay que mirar el horario, hay que ir a la estación y ya pasará. Si a pesar de que el relato de aquí es que los trenes funcionan y llegan puntuales. Si llega tarde, llega tarde. Y también supuestamente entran por los túneles. Pero decía eso porque siendo usuario de cercanías es difícil tener grima a la inmigración. Porque lo más normal es que vayas en un vagón y seas de los pocos no inmigrantes que están en el vagón. Con lo cual, si te da grima la inmigración, no vas a ir en cercanías. Lo digo para situar al personaje que soy yo. Es más, que creo que conté el otro día, la semana pasada, el jueves, una señora con burka integral de arriba abajo al lado mío. O sea, que no, este problema no lo tengo. Pero estoy alucinado porque llevo 3 días, bueno, desde lo de Torre Pacheco, que todas las tertulias son lo mismo. Pero no hay ninguna que analice el problema. O sea, todo es los efectos, o sea, qué pasa en Torre Pacheco como reacción a lo que pasó en Torre Pacheco. Pero nadie, con lo cual, claro, entonces ya tenemos la extrema derecha, hoy que había habido ataques a la prensa ayer por la noche por los neonazis y que Vox incita a la violencia. Ese es todo el análisis que se hace, pero nadie hace el análisis de qué puñeta, por qué pasa eso en Torre Pacheco, en Sal, que te has dejado antes, que también van finos, ¿no? Sí. Eso no analiza nadie nada, ¿no? Y entonces, claro, cuando ves las declaraciones de Vox ahora mismo, que dice 2 cosas. La inmigración ilegal tiene que ser devuelta y la inmigración legal que comete delitos también. Bueno, la primera parte es que resulta que yo he buscado la ley de extranjería y curiosamente dice eso. O sea, la ley de extranjería dice que cuando un extranjero entra de manera ilegal, hay una manera que si lo pillas infragantis, devolverlo directamente, pero devolverlo directamente es devolverlo directamente, ¿eh? O sea, rechazo en frontera o devolución inmediata. Y ahora no os creeréis lo que os voy a decir. Si consigue entrar y lo pillas, la ley de extranjería prevé 2 cosas. O una multa económica de 501 euros a 10.000 euros. No creo que, más bien es al revés. Lo que se está dando es una ayuda económica, no una multa económica, o una expulsión si concurren ciertos requisitos en vez de la multa. Eso es lo que pone la ley de extranjería. O sea que la legalidad estaría ahí, no precisamente en lo contrario. Entonces, confunden, se habla de que hay una confusión que es confundir inmigración con inseguridad, con delincuencia. Evidentemente, inmigración no es igual a delincuencia, eso me parece que es evidente. Pero es que confunden otra cosa peor, que es inmigración con inmigración ilegal. Y entonces el problema que tenemos en España es que hay un descontrol total sobre la inmigración ilegal. Y eso hace incluso que la inmigración legal no funcione. Nos acompaña también en esta mesa Pablo Pose. Muy buenos días, ¿qué tal estás? Y también don Luis del Pino, al que ya han escuchado todos ustedes. Al que no sé si han escuchado esta hora es a Gonzalo Pérez Jácome, el alcalde de Orense, que se ha hecho viral en estas últimas horas por grabarse un vídeo con micrófono en pelo en pecho en las Termas do Muiño. Las Termas do Muiño están situadas en Orense y la Xunta de Galicia había recomendado, o había prohibido más bien, el baño por ser esas aguas insalubres. Sin embargo, ayer Jácome decidió marcarse un fraga en Palomares. Vean. 5, 4, 3. Estamos aquí en las Termas de Muiño y como estoy así, no tengo donde sujetar el micro, lo tengo que poner aquí. No pasa nada, que puede valer. Aguanta. Estoy aquí con Noa Rouco, que es la concelleira de festejos. Bueno, sería muy largo explicar toda esta normativa, que es un rollo. Ya lo verán ustedes por nuestras redes sociales y distintos canales informativos de cuál es la situación realmente de las Termas do Muiño. Aquí a concelleira Noa Rouco y un servidor, Gonzalo Jácome, alcalde de Orense, nos vamos a dar un baño en las Termas do Muiño, que ya tienen accesibilidad para todos los ciudadanos de Orense. Paraíso natural, incomparables en el mundo.
Bueno, Jaco, me desoye esa advertencia de la Xunta de Galicia y se da un baño, un vídeo que ha sido muy comentado en las redes sociales como por lo obvio del mismo, ¿no? Por esa imagen junto a la concejal que aparece, pues eso, en bañador, los dos en bañador en este vídeo en el que deciden bañarse a pesar de que las aguas pues se recomiende precisamente eso, que no se bañe uno porque están contaminadas. Pero bueno, Pablo, en fin, di tú algo, por favor. no hace falta comentarlo, podéis reíros y ya está. Decid algo, Es Pablo. un poco aquí porque buscar el ser viral, ¿no? Una cosa un poco rara, el extraña, esperpento, ¿no? esperpéntica. Mejor Pero no. en Galicia vamos a seguir porque estas imágenes son del año pasado, pero Yo se van a quisiera repetir. solo comentar Sí. una cosa, es una duda que tengo. Mira que tiene en su equipo de gobierno 10 concejales este señor. ¿Por qué siempre graba los vídeos con la misma concejal? Me pregunto, ¿no? Y además la pobre ni habla. ¿No? Micro no No, tiene no creo bota. que la ponga para hablar, ¿eh? Micrófono no le ponen. En fin, vamos a seguir en Galicia. Van a ver ustedes en sus pantallas unas imágenes que se corresponden al año pasado en Coruña. Son imágenes de archivo, pero unas imágenes que se van a repetir en las próximas horas con todas esas procesiones marítimas y también las ofrendas florales que se van a suceder por toda la costa de la comunidad de Galicia. ¿Por qué? Porque se honra a la Virgen del Carmen, que es patrona de los marineros y pescadores, y día de fiesta también en muchas de las localidades marineras. Empezamos el repaso por Coruña, pero es que esta imagen se va a repetir también en otros puntos de Galicia, como en Vigo. Y ahora sí, nos vamos desde Galicia hasta Murcia, hasta Torre Pacheco, porque como les decía antes, las últimas horas han sido las de una calma tensa, después de varias jornadas, varias noches de disturbios precisamente en esta localidad murciana, después de esa agresión a Domingo, a esa persona mayor de 68 años a manos de un magrebí. En el día de ayer conocíamos precisamente la detención del autor de esa agresión cuando justo estaba intentando huir a Francia. Prisión provisional y sin fianza para el autor material de la brutal paliza a Domingo, el vecino de Torre Pacheco. La detención se produjo justo en el momento en el que trataba de huir del país. La Ertzaintza le localizó y detuvo en Rentería, cuando pretendía coger un tren con destino a Irún, al parecer con la intención de viajar desde allí a Francia. La información que han trasladado sobre el arrestado es que es un joven magrebí de 19 años que reside en España de forma legal. Es el tercer detenido de la agresión al jubilado de 68 años que ha desatado los altercados en Torre Pacheco. Los otros dos primeros detenidos, inmigrantes marroquíes de 20 y 21 años, estaban en situación ilegal en nuestro país. Los tres detenidos no residían en el municipio, por lo que la Guardia Civil investiga ahora qué hacían en Torre Pacheco y cuál fue el motivo de la salvaje agresión, ya que no robaron a la víctima. La información que se ha trasladado sobre los detenidos es bastante deficiente y se desconoce a qué se debe exactamente esa excelente protección de datos. No sabemos sus nombres, dónde residen en España y la nacionalidad del último detenido. Solo se ha dicho que es magrebí sin especificar el país de origen. Eso sí, los tres superan la mayoría de edad. No son menores, por lo que se les tendrá que aplicar la ley vigente a cada uno de ellos. Los disturbios en Torre Pacheco ya acumulan 13 detenidos. Las detenciones son 13 hasta el momento, a lo largo de los días que llevamos con el dispositivo activado. Y identificaciones son muy numerosas, por encima de 100, más de 120 identificaciones. Vox, acusado de promover el odio, culpa de estos incidentes a los partidos políticos responsables de las regularizaciones masivas de inmigrantes. Todos los partidos y todos los políticos que han otorgado ayudas a quienes entran de forma ilegal e importado masivamente a personas procedentes de culturas incompatibles con la nuestra de forma irregular son los culpables de lo que está sucediendo en Torre Pacheco. Precisamente esta misma mañana José Ángel Antelo ha estado con don Luis del Pino Mañanas en Libertad respondiendo a todas estas acusaciones 24 horas después también desde que desde el gobierno le acusaron de chapotear en el odio. La Fiscalía siempre actúa de la misma manera, ¿no? Tiene dos noticias, una es la presentación de la denuncia y otra es cuando la Fiscalía investiga si hay o no hay delito. Bueno, todos aquellos que han podido ver las declaraciones, son unas declaraciones que Vox ha repetido 590 millones de veces, que básicamente dicen que todo el que entra de manera ilegal en nuestro país se va y todos los que vienen a delinquir también se van, ¿no? El rechazo a la inmigración ilegal o a aquellos que vienen de manera legal pero que se dedican
a cometer delitos sean deportados, ¿no? Estas son ideas mayoritarias en nuestra sociedad, que es verdad que solo las defiende Vox. Y hay que decir también muy claramente que en ese odio chapotean diariamente un partido político como Vox. Por cierto, también con el silencio cómplice del Partido Popular. Y sin embargo, ese odio es precisamente el que se están dedicando a esparcir estos magrebíes a través de todas sus redes sociales. Gabriel Serrano se ha infiltrado en muchas de ellas para conocer cómo presumen precisamente de sembrar el caos en Torre Pacheco. Continúa el conflicto en Torre Pacheco tras la agresión a uno de sus vecinos por presuntamente 3 magrebíes que lo hacían por un juego en redes sociales. Los inmigrantes han hecho alarde tanto en las calles de la localidad murciana como en redes sociales de sus intenciones. Ya salió el grupo de Instagram en el que participaba uno de los jóvenes mientras estaba siendo entrevistado, con el nombre A por los españoles. En TikTok circula un vídeo de cómo se están preparando para tomar las calles, armados con palos, bates, botellas de cristal, barras metálicas, cualquier objeto que se pueda utilizar para sembrar el caos. Sus caras están tapadas con pasamontañas, camisetas, incluso máscaras. Es la preparación previa para una batalla. Uno de los magrebíes avisa a la policía que el problema no es con ellos. Con ustedes no tenemos problema. El único problema que tenemos es con los gitanos, con los ultras. Nosotros nos retiramos. En la red social X, una cuenta con el nombre El Moja comparte la información de OK Diario. Marroquíes armados con bates, palos y cadenas siembran el terror en otra noche de violencia en Torre Pacheco. Acompaña el texto con la imagen y una frase, que significa los chicos de mi barrio. Otro joven magrebí quiso hacer un comentario mofándose de la situación. Que lo de Torre Pacheco para mí es una tontería, la verdad. Porque los españoles vais de que no sé qué, por nuestro país. ¿Pero qué se estáis pensando? ¿Que esta es la guerra del Andalus o qué? Sí. Yo os digo la verdad. Yo me levanto cada día a levantar el país. Las calles de Torre Pacheco están tomadas. Los grupos de magrebíes tienen una intención clara, ya sean con armas, bengalas o alardeando en redes sociales. Quieren imponer el miedo y principalmente alterar el orden. Esto sucede en Torre Pacheco, pero no es el único punto donde los vecinos están atemorizados. De hecho, nuestro compañero Martín Outeiriño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estuvo Bien. el otro día en la zona de Hortaleza, aquí en Madrid. Fue testigo de esa agresión a Vox, a Isabel Pérez Moñino, pero también es que, claro, la situación que ya se veía venir desde hace varios días tampoco deja a uno muy tranquilo, ¿no? Pues sí, desde hace un mes aproximadamente, aunque saltaron las noticias la semana pasada, la piscina libre de Hortaleza, es un centro público donde van familias y grupos de amigos y demás, pues había unas informaciones en varios medios que decían que se estaban colando, se estaban consumiendo drogas por parte de esos menas que están alojados en el centro de Hortaleza, en la Plaza de los Santos de la Humosa. Hasta allí me fui, efectivamente, el lunes, desconocía que iba a estar por ahí Isabel Pérez Moñino, y cuando me acerco a ellos, justo después del canutazo, me dicen que les acaban de agredir, que se habían acercado un grupo de menas que estaban en el parque aledaño. Yo pude ver cómo estaba efectivamente la policía allí, estaban filiando a los periodistas que estaban con Vox, pero también estaban filiando a su grupo, bueno, o hablando con ellos en el parque, escondidos en una esquina. Esos menas llevan allí desde 2018, que es cuando empiezan a alojarse en lo que era el centro de primera acogida de Hortaleza. Es un centro que, por otro lado, lleva funcionando pues, desde 1986 sin ningún tipo de problema. La razón por la que estaba Vox ahí, pues ellos estaban allí para denunciar los contratos a dedo de la Comunidad de Madrid. A través de un recurso que han presentado, pues han conseguido los servicios jurídicos, de alguna manera, que haya una especie de fiscalización de estos contratos. Que, por otro lado, hace un escaso meses, en abril, se aprobaron 89 millones de euros para la gestión de estos centros de menores de la Comunidad de Madrid. Era un acuerdo marco de 98 millones en concreto para 0 a 18, aunque este es de 15 a 17. ¿Son de 15 a 17 de verdad? Pues todo apunta a que no. Adelantábamos hace unos meses aquí en el Toro que cuando se hacen esas pruebas de edad, hasta el 90% en algunos casos son mayores de edad. Todos indica que rondan los 25, 26, 27, edad militar. Los magrebíes y los saharauis que allí se encuentran, pues son fuente de problemas, como nos comentaba uno de los vecinos del barrio.
Manuel, creo que se llamaba, nos comentaba que a sus vecinas y a sus amigos y ancianos que pasean por esta plaza se les asalta, se les agrede y se les roba. Tenemos unas declaraciones de este vecino. No, pero a una vecina mía la cogieron y la robaron el collar de oro que tenía, se lo robaron y la tiraron a patas en el suelo y la dejaron ahí tirada. Sí vino la policía, aquí a cada 2 por 3 está la policía, porque esto se dedica nada más que a robar. Que van juntos, ¿sabes? Cuando salen en pareja, esos 3, 4, 5, y te pegan un sobo y te quitan todo lo que tengas. Cada 2 por 3 hay un robo. Dicen que les dan dinero encima. No quieren entregar los carnets ni nada para que los tengan ahí admitidos, ¿sabes? Es un chollo para ellos. Me bastó con recorrer un par de minutos la zona del parque de esa plaza de Hortaleza para ver efectivamente que sí que hay droga en este parque. Tengo unas imágenes que me bastó con caminar por el parque donde juegan niños por otro lado para ver una bolsa con una sustancia que... ¿Esa bolsa te refieres? Esa bolsa, que a efectos prácticos pues sería algún tipo de droga. También inhalan pegamento, ahí los botes de pegamento están por el parque tirados. La situación es grave porque se destinan millones y decenas de millones de euros a estos centros para prácticamente nada, para que estén sobrecargados. Este centro en concreto tiene 35 plazas y hay más de 150 menas o posibles menas, ¿no? Qué barbaridad. Es una situación que ha llevado pues, a enfrentamientos entre magrebíes precisamente y subsaharianos. Tenemos un vídeo de hace unos meses en lo que pues, ahí lo están viendo, peleas con armas blancas, navajazos en el cuello, una sensación de inseguridad en ese barrio. Eso es fuera del centro, en el parque que está justo al lado. También hace unos meses veíamos que aparecía una granada de mano en el patio interior. Estos menas también asaltaron a un miembro de los Latin King. Los Latin King intentaron asaltar el centro. Ha habido un incendio provocado dentro de las propias instalaciones, lo tenemos ahí también. Prendieron fuego a su propio lugar de acogida. No sabemos muy bien por qué, reyertas internas entre los menas que han acabado pues, por degenerar este barrio aún más. Pablo, por ser del partido del Gobierno de la Comunidad de Madrid, esto está sucediendo en Hortaleza y desde luego parece bastante complicado que la normalidad vuelva, mientras ese centro exista, que la normalidad vuelva precisamente a esas calles para tranquilidad también de los propios vecinos. Hombre, es lamentable. El incendio ese, no entiendo que no lo prendieron los internos, lo prendería alguno de ellos, ¿no? También un poco por hablar un poco con prioridad. Pero vamos, cuando se dedican decenas de millones de euros a estos, porque son las competencias propias de la Comunidad de Madrid y lo que no se puede hacer es dejar de ejercerlas. De lo que habría que hablar, yo creo, y es un poco de lo que iba la pieza de la que estábamos comentando, es de dónde está la delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Alcalá, que hay un centro que está sobresaturado. Aquí decías que hay 3 o 4 veces el número de plazas. En Alcalá creo que llega a haber 15 veces el número de plazas ocupadas, ¿no? La sobresaturación. 1500. Y se está haciendo no solamente en ese centro de Hortaleza y en Alcalá, en Pozuelo lo quieren hacer, en Torre Pacheco está ocurriendo. Yo creo que hay una situación de saturación intencionada del Gobierno central para instrumentalizar una situación y sacar rédito político. Del mismo modo que aquí deberíamos estar hablando de la delegación del Gobierno y de cómo la policía debería estar teniendo los medios necesarios y los efectivos necesarios y deberían estar actuando porque son las competencias que les son propias, Policía Nacional y Guardia Civil, Ministerio de Defensa también. En Torre Pacheco igual. Quiero decir que, o sea, lo que creo es que deberíamos preguntarnos dónde está el delegado del Gobierno de Madrid. Pablo, vamos a ver, yo no sé, oye, que se queden aquí todos, ¿vale? Incluso que vengan más. No es que se queden, pero el Gobierno tiene una obligación. O sea, cualquier gobernante tiene una obligación fundamental, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos que viven en este país. En sus competencias. O sea, no, el Gobierno tiene la obligación, o los gobiernos, en sus competencias, obviamente. Claro, el ministro de Sanidad no tiene esa obligación, pero forma parte de un gobierno que tiene que garantizar que los ciudadanos están seguros, que pueden caminar por sus calles de forma segura. Usted no quiere que esta gente vuelva a su país, usted quiere que... Muy bien,
pues sáqueme el ejército a la calle, joven. Lléneme de agentes de seguridad y tendremos... No se preocupe que si no lo solucionamos por la vía de retirar a los delincuentes, tendremos que multiplicar los vigilantes y los policías. Y si hay que poner un destacamento en cada pueblo, pues habrá que ponerlo. Pero la obligación, lo que sí seguro que hay que hacer es garantizar que un anciano que va, o una anciana que va con su collarcito o con su pequeño anillo o sus pendientes caminando por la calle, no le van a venir 3 tíos, la van a tirar al suelo con el riesgo de que la dejen destrozada para 3 o 4 años y además le van a robar lo poco que tiene. O sea, traiga usted a la policía, traiga usted al ejército, traiga usted a los paramilitares, a los paracaidistas, a la legión, a quien quiera, pero su obligación es la seguridad, garantizar la seguridad de los ciudadanos. Luego ya discutiremos qué hacemos con los menas, pero garantíceme la seguridad. Y segundo, del presupuesto, como no tenemos dinero para pagar los dientes de los ancianos, como no tenemos dinero para ponerles las gafas, como no tenemos dinero para dar ciertos medicamentos a los que los necesitan, como no tenemos dinero, que cada mena que nos cuesta 5.000 euros al mes nos tiene que costar el salario mínimo. El salario mínimo, que es lo que cobra una persona que no tiene trabajo, que está pasando dificultades en España, el salario mínimo o la pensión mínima. Sí, Julio, con todo lo que estás diciendo estoy muy de acuerdo, y solamente hay que decir que esa competencia es del Ministerio del Interior y que se manifiesta en la relación del Gobierno de la Comunidad de Madrid y en la del Ministerio de Defensa también. Son las dos competencias que se están creando. De hecho, yo diría un poco más. Creo que sobre inmigración ilegal y sobre los delincuentes inmigrantes ilegales, repatriados, y yo creo que podría haber hasta un consenso. Podría haber un consenso político porque yo me acuerdo perfectamente que hace unos meses vimos en este programa cómo Pedro Sánchez incluso llegó a decir algo parecido. Lo que pasa es que no hay esa acción por parte de quien tiene las competencias, que insisto es el Ministerio de Interior aquí en Madrid, en Alcalá, en Pozuelo, en Torre Pacheco, y el Ministerio de Defensa antes. Porque lo que no podemos tener es las fronteras como las tenemos por inoperancia y, como digo, instrumentalizar políticamente un fenómeno masivo que está ocurriendo de inmigración ilegal para precisamente tensionar zonas en donde, casualmente, pues, precisamente Torre Pacheco está gobernando, no precisamente el Partido Socialista, y en la Comunidad de Madrid precisamente tampoco está gobernando el Partido Socialista. Luego hay una inacción que yo creo que puede ser hasta delictiva, o sea, que tendría que haber una investigación de qué está haciendo el delegado del Gobierno en Murcia, que no ha salido a comparecer, yo no sé si lo hemos visto, pero no ha salido a comparecer el delegado del Gobierno en Murcia. Es delegada. Sí, pero asumir las competencias y la responsabilidad de lo que está ocurriendo en Torre Pacheco y a llevar a los efectivos que tiene que llevar. Claro, porque esta noche por fin ha habido Policía Nacional y Guardia Civil en número suficiente para poder calmar la situación. Sí, porque el pasado viernes solo veíamos 5 días después, claro. Y en Madrid igual. Datos, porque datos simplemente. En Madrid cuesta 6.900 un mena. Cuando ¿Al dije mes? eso, al mes, sí. 6.900 euros al mes. La Comunidad de Madrid de verdad, dejarme acabar. Cuando estaba Antonio Burgueño aquí, en la mesa donde estás tú, y dije eso, dijo, la residencia más cara son 3.500. La residencia de ancianos más cara. Con lo cual, y entonces, bueno, pues es un dato. O sea, cuesta el doble un mena. Más datos interesantes, ¿no? Entre junio del 22... Bueno, menas que han entrado en España, pues depende, porque hay datos muy contradictorios, pero más o menos inscritos en el registro hay 15.730, ¿vale? Una cosa que es muy interesante para que veáis la fiabilidad de los datos, yo todo eso lo busco de ChatGPT, que hace tiempo que lo uso y para esas cosas va muy bien. En la Comunidad de Madrid, hasta marzo de 2025 había 937. Según cifras oficiales. Pero el debate ha publicado que hay 9.999 y nadie le ha desmentido. Fijaos la disparidad, ¿eh? O sea, 937 a 9.999. Solo en Alcalá 10.000, creo. Por eso, han pasado. Son cifras oficiales. Pero un dato que a mí me parece interesantísimo es el perfil. 94% hombres. Menas. O sea que no hay menas, hay menos. ¿No? Es curioso que no vengan ninguna chica. Sí. Yo, el argumento ese de que la competencia es del Gobierno central y que, bueno, pues la Comunidad de Madrid tiene limitadas sus atribuciones, pues creo que es perfectamente correcto. Efectivamente, la Comunidad de Madrid tiene atribuciones limitadas, pero ojo, tiene muchas, ¿eh? El pasado 2 de abril se publicaba la noticia de que la Comunidad de Madrid había pedido al Gobierno que expulsara del centro de la Cantueña a sus países de origen. La Cantueña es el de Fuenlabrada, a 4 menores migrantes
por haber protagonizado episodios delictivos y tener graves dificultades de adaptación. Es decir, la Comunidad de Madrid tiene dentro de sus competencias la posibilidad de solicitar al Gobierno la expulsión de los menores que cometan delitos. ¿En serio solo han encontrado a 4 entre los menores que tiene acogidos la Comunidad de Madrid? Hombre, estoy seguro yo de que si se ponen, encuentran a 400. Entonces yo instaría a la Comunidad de Madrid a que, haciendo uso de esa competencia que tiene, empiece a solicitar la expulsión de todo aquel que salga del centro de Hortaleza y le moleste a una anciana, porque ese señor no tiene que estar aquí, tiene que estar molestando a sus padres en su país de origen. Y otra cosa, yo sé que Isabel Díaz Ayuso es una persona muy concienciada con el ahorro de dinero público. Entonces, teniendo en cuenta que mantener a un MENA un mes en Madrid cuesta 6.900 euros, eso quiere decir 80.000 euros al año mantener a un MENA en Madrid. Yo sugeriría a doña Isabel Díaz Ayuso que se ponga en contacto con el Eton College, que es el colegio privado más caro de Inglaterra, donde por solo 70.000 euros al año te tienen ahí al MENA dándole enseñanza de primera, comida, alojamiento. Así nos ahorramos 10.000 euros por MENA cada año, ¿no? Y si se ponen de acuerdo con algún hotel de Madrid, de los de 3 estrellas, nos ahorraremos, ni te cuento. Sí. Y les dan comida, bebida y tal. Y incluso les cambian las sábanas cada día, con un poco de suerte y hasta la toalla. ¿Y por qué no decís algo sobre la posibilidad de que impidamos que cometan delitos multiplicando la seguridad en nuestras calles? Pero es que la seguridad tiene un límite, yo eso lo dije ayer, ¿eh? O sea, es muy peligroso pensar que resolveremos los problemas estos a base de más policía, porque al final un policía por ciudadano no conviene a nadie. O sea, lo que hay que hacer es evitar el problema del origen. Lo que hay que hacer es que yo no he hablado de policías, porque eso sería multiplicar el gasto de nuevo. El ejército puede tener misiones de paz interior, o sea, de protección de los ciudadanos. Sí, pero yo creo que es una tentación. No, espera. Sí, partamos de la realidad. La realidad es que tenemos a los delincuentes cometiendo delitos constantemente y a los vecinos, muchos de ellos atemorizados, que no pueden hacer su vida normal. Eso es lo que hay hoy. Sí. Entonces, podremos tener las teorías que queramos, pero lo primero que tenemos que hacer, como no los vamos a devolver, es proteger a los ciudadanos. Ahí estoy de acuerdo. Muy bien, pues entonces Pero traigamos como parche. de entrada. Sí, bueno, parche. claro, si yo no quiero que sea una situación estructural, me gustaría que fuera coyuntural, pero garantizar hoy, esta tarde, la seguridad de los ciudadanos. ¿Vale? Sí, ¿Por qué? Porque tienen derecho, porque pagan sus impuestos para eso, pagan sus impuestos para que haya una educación universal de calidad, gratuita, pública o privada, y para tener una sanidad excelente, universal, de calidad, gratuita, pública o privada. Para eso lo pagan. Y en la seguridad, pues tienen derecho a caminar en paz y sin ser atacados ni molestados por todas las calles del país. Tienen derecho, tenemos derecho, y hemos construido una sociedad jurídicamente compleja para conseguir ese objetivo. Y resulta que hay muchos lugares ya en España donde no se puede caminar por las calles, y a partir de determinada hora, muchos más lugares. Entonces, chico, tendremos que resolverlo. No, estoy de acuerdo, pero que hay un peligro que la izquierda siempre usa, que es que pongamos más, porque después no la ponen, pero pongamos más policía. Claro, eso no se resuelve con poner a más policía, porque es que eso acabaría, el extra de eso sería un ciudadano, un policía y probablemente un controlador del policía, porque hay policías que también se pasan, con lo cual acabaríamos teniendo una sociedad que no funciona. Lo que hay que hacer es atajar el problema de raíz. Evidentemente, cuando pasa algo, pues si no hay seguridad en un barrio hay que meterla, pero lo que hay que hacer es no tener las puertas abiertas. Acabar con el incentivo. Y lo que decía Julio antes, que tiene mucho sentido común, que es, si tú coges un tío de X años a X años, lo traes, lo metes en una calle, le dejas que en un piso para vivir y tal, no sé qué, pero que puede salir mañana, tarde, noche, no tiene nada que trabajar, no tiene nada que hacer, nadie de la casa es nada, ¿qué puñeta no tiene a su madre y no tiene a su novia, pues ¿qué va a ver hacer? qué hace. Pues eso. Y acabar con el incentivo que suponen esos cientos de millones de euros que se destinan todos los años precisamente pues a la gestión de toda esta gente, que por otro lado acaba en multitud de organismos
que no se sabe muy bien de dónde salen. Claro, ¿no? porque fundaciones los 6.900 internacionales euros no van al Almena seguro. No, es que, Almena le puede llegar un bocadillo al día. Esa es una de las claves, que nadie ha entrado a fondo. Claro, Almena le puede llegar un bocadillo al día. De estas. Acabar con... Estamos entrando a fondo en esas cuentas y se lo contaremos a lo largo de los próximos días, pero de momento nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a la primera pausa de publicidad del día de hoy. Enseguida estamos de vuelta y aquí les esperamos. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y vamos a seguir hablando unos minutos durante inmigración ilegal y también de inseguridad. Por lo menos hacemos un repaso a las últimas noticias que hemos conocido acerca de esta delincuencia en nuestras calles. Tenemos datos. Matan a tiros a una persona en el centro de Barcelona. Según hemos podido conocer a través de la prensa local de la comunidad catalana, un hombre ha muerto de un tiro en la cabeza en la tarde de este martes en el distrito del Eixample. Fuentes policiales han indicado que la víctima ha recibido un tiro en la cabeza y otros 3 en la espalda. Un individuo de origen magrebí amenaza de muerte, lo están viendo en sus pantallas, con un cuchillo al dueño de un kiosco en Málaga, en Benamargagosa, alrededor de este lunes en torno a las 3 en punto de la tarde. Le acusaba de racismo por un acto vandálico que había sufrido previamente en su vehículo. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer qué es lo que ha sucedido realmente en este punto de Málaga. Detenidos, y lo cuenta la Gaceta, lo están viendo en su portada, 3 hombres de origen indio y pakistaní con edades comprendidas entre los 21 y 39 años en Hernán, en Guipúzcoa, por su presunta implicación en una operación de traslado ilegal de inmigrantes ilegales sin ningún tipo de documentación. La actuación policial tuvo lugar en la madrugada de este domingo, cuando una patrulla de la Ertzaintza detectó irregularidades durante un control rutinario. Y nos vamos ahora hasta la Comunidad Valenciana, porque la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido en Callosa del Segura, en Alicante, a un inmigrante ilegal de origen marroquí de 22 años de edad como autor de 6 delitos de robo con violencia e intimidación cometidos entre marzo y mayo de este mismo año. Según fuentes de la policía, este detenido ya tiene un largo historial delictivo, ya era un conocido por parte de los agentes, a pesar de llevar poquito menos de un año en España, después de haber entrado de forma ilegal en Patera. Este individuo era extremadamente violento, atacaba a mujeres de avanzada edad a las que les robaba las joyas, especialmente las cadenas de oro que llevabas. Fíjense que la investigación comenzó después de la denuncia de una mujer en Elche que denunciaba cómo se le había asaltado directamente en su vehículo. Un modus operandi claro en el que introducía el brazo por la ventanilla del coche, golpeaba fuertemente a la víctima en su rostro y le arrancaba la cadena de oro. Un patrón que se repitió en al menos 5 casos más, todos ellos dirigidos contra señoras mayores. Viéndole la intimidad y el rostro. Sí, es fundamental eso. Al que ha tirado a 5 mujeres al suelo, les ha quitado y le tapan por sí.
No es cosa nuestra, ¿eh? Son las imágenes del Ministerio del Interior. Sí, que son muy delicados. Es que los derechos de los malos hay que ser escrupuloso. Muy escrupuloso. Muy piel fina. Es una cosa realmente increíble. No fuera caso que los... ¿Cómo se llama eso cuando te metes con alguien? Que los... No te entiendo. Sí, hombre, que no... ¿Difamen? No, que a raíz... No me sale la palabra. ¿Criminalices? Sí, más o menos, pero hay una palabra más... Más certera. Más certera, Sí. criminalices. Bueno, pues estigmatices. Eso, vamos que no los estigmatices. degenerando en esta tertulia No hay por el que paso de los estigmatizar. años. Pero nos vamos a ir hasta Francia, donde vamos a hablar la inteligencia también... artificial para... Vamos a hablar también del paso de los años, hablamos Por cierto, de Francia, ¿Me porque dejas dar allí se unos va... datos previos? Sois unos rebeldes hoy todos, Sí, ¿eh? no, es que, sobre todo francas. Es que ya que lo he buscado... Suele pasar los días que estás tú en el programa, Ya que lo he ¿eh? buscado es interesante. Derechos básicos garantizados de los inmigrantes por la ley española. Primero. Asistencia sanitaria de urgencia, solo de urgencia, para menores embarazadas. Educación obligatoria para menores de 16 años. Acceso a servicios sociales básicos en algunos casos. Y derecho a la tutela judicial efectiva. En ningún sitio pone derecho a 1.500 euros, ni 900, ni 600, en la ley, ninguno. Vamos a irnos hasta Francia, si os parece, porque allí hemos conocido cómo se van a congelar las pensiones, se va a reducir el empleo público y se va a reducir también el gasto social para conseguir atajar la deuda pública. Fíjense que Francia es un país en el que debemos fijarnos. María Vallejo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Así es, Francia ha cogido la tijera y han decidido empezar a recortar para reducir esa deuda pública. Así lo anunció ayer el primer ministro francés, que ha presentado un plan de ajuste presupuestario a 4 años de 43.800 euros para reducir ese gasto y aumentar los ingresos. Un plan que va a empezar el año que viene. El primer ministro lleva ya meses señalando que la deuda de Francia representa un peligro mortal para el país. El actual ritmo del pago de deuda alcanzaría en 2029 los 100.000 millones de euros, creciendo, atención, a un ritmo de 5.000 euros por segundo. Para atajar todo esto han anunciado varios recortes. En primer lugar, se van a congelar las pensiones de cara al año que viene, por lo que se van a mantener al mismo nivel de 2025. Se van a congelar también las prestaciones sociales y los salarios de los funcionarios. En este sentido, en el sector público se va a reducir también la plantilla, 3.000 puestos menos en el primer año y un nuevo sistema que solo va a permitir 2 nuevas contrataciones por cada 3 jubilaciones. En materia fiscal se quiere establecer un nuevo impuesto, llamado Impuesto de Solidaridad, destinado a las rentas más altas. Se va a crear también una agencia inmobiliaria pública que va a gestionar y va a vender activos improductivos del patrimonio estatal. Y en cuanto a las agencias públicas, se prevé la suspensión de las que el gobierno francés considere como redundantes. Y esto no es todo, porque para aumentar la productividad laboral, Francia va a eliminar 2 días festivos, que seguramente serán el lunes de Pascua y el 8 de mayo, que es el día en el que se conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Todas estas medidas no han sentado bien allí en Francia, pero el primer ministro francés quiso añadir que no hay que olvidar la experiencia de Grecia y que, aunque es tarde, aún están a tiempo. Gracias, María. En esta misma mañana, Julio, comentábamos esta situación de Francia, lo hacíamos antes del programa y decíamos precisamente que no estábamos tan lejos de eso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Francia ya empieza a tener demasiados problemas, pero porque no han previsto. No previeron cuáles iban a ser las consecuencias ni de la inmigración, ni del endeudamiento, ni de la burocratización, ni de la funcionalización del país. No lo han previsto. Y evidentemente la potencia sistemática y tradicionalmente han tenido los sindicatos franceses han condicionado todas las políticas sociales, todas las políticas laborales, las políticas de subvenciones, y llega un momento en que las cosas se caen por su propio peso, porque son simplemente insostenibles. Claro, el problema es que ellos les dicen a los ciudadanos franceses, oiga, esto no lo podemos sostener, y al mismo tiempo les dicen que vamos a invertir en Europa 700.000 millones de euros para incrementar el presupuesto de defensa. Bueno, pues desde mi punto de vista esas dos cosas no son compatibles. Pero eso está en el marco de un problema global, que además a España le afecta muy especialmente, que es la evolución de las curvas de
lo que han sido el incremento de los salarios desde el año 2009 hasta el 2025 y lo que ha sido la curva de incremento de las pensiones desde el 2009 al 2025. Y si lo buscáis en las estadísticas económicas, veréis que los salarios del 2009 al 2025 en términos de poder adquisitivo han perdido prácticamente un 7%, es decir, tenemos un 7% menos de poder adquisitivo en los salarios de los trabajadores españoles, y las pensiones han crecido en más de un 30% en términos de poder adquisitivo. Es decir, la curva de las pensiones ha hecho así y la curva de los salarios ha hecho así. De modo que la brecha entre los pensionistas y los trabajadores es mayor que en el 2009. Eso, desde el punto de vista de tendencias, te lleva necesariamente a un conflicto intergeneracional, que es el que también están teniendo ya en Francia. Y un conflicto intergeneracional no es una broma, es una cosa muy seria y que puede tener unas consecuencias tremendas. En eso estamos, en que muchos jóvenes no entienden cómo es posible que haya determinadas pensiones, que la pensión máxima sea de 2.700, 2.800 euros y en cambio los salarios de los jóvenes están donde están. Hay problemas muy, muy gordos. A nadie se le ha pasado por la cabeza por el momento hacer que los padres puedan legar, donar en vida a sus hijos sus pisos, que generaría un movimiento en el tema de la vivienda brutal, con un impuesto cero. Es decir, que fuera tan sencillo como poner a nombre de tu hijo el piso, no tuviera consecuencias fiscales. Verías como muchos padres que han practicado el ahorro desde hace 40 años en forma de comprar un apartamento, 2 o 3, en vez de irse de viaje, gastárselo en comidas, en terrazas, en cañas, etcétera, etcétera, pues una mentalidad previsora de hace 40 años decía, bueno, vamos a ahorrar para la vejez porque veremos qué pasa. Y compraban el apartamento, compraban un apartamento en la playa. Y hoy les dicen que son terratenientes o que son propietarios porque tienen 2 apartamentos en no sé dónde y les graban la tenencia de esos inmuebles. O sea, es todo un disparate. Y en Francia van a tener un problema muy, muy serio. A ver, voy a entrar en datos muy rápidos. Ahí hablaba de que Francia quiere ahorrarse, creo que son 40 y pico mil millones, ¿no? Bueno, a falta de José Ramón Riera, que nos lo podría aclarar cómo se pueden ahorrar en España, simplemente... subvenciones en España, estamos en 27.000 millones al año. Subvenciones del gobierno. Exactamente el 61% más que la media europea. Con lo cual me parece que ahí podíamos ahorrar nosotros sin hacer nada 27. Si ponemos la cooperación internacional son 4.000, pero con el compromiso de 5.500. Con lo cual estaríamos en 30 y pico, casi cerca de Francia, sin haber tocado más que lo que tiramos directamente a la papelera. Y falta José Ramón Riera, que nos explica más papeleras, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que lo que puede hacer la gente es entrar en alguna de las webs que proporcionan datos y ver cómo ha evolucionado el Producto Interior Bruto per cápita, es decir, la riqueza que se genera por habitante en 3 sitios. En Estados Unidos, en Europa y en China. Llevamos 25 años prácticamente estancados en Europa. En Estados Unidos el PIB ha seguido subiendo. En China se ha disparado el PIB per cápita, con lo cual la pregunta es, ¿por qué? Bueno, pues miremos las políticas que se están haciendo desde Bruselas, políticas destinadas, por ejemplo, a arruinar al sector primario europeo. Políticas que están destruyendo explotaciones agrícolas, explotaciones ganaderas, negocios pesqueros, políticas que están arruinando sectores industriales completos. Miremos qué está pasando en Alemania. Alemania, que era el motor industrial de Europa, era el lugar donde la industria automovilística era bandera. ¿Dónde están ahora los fabricantes de automóviles alemanes? En la mismísima ruina. Y mientras tanto, los chinos creciendo.
Bueno, pues lo que tenemos que hacer es jubilar a la clase política europea, porque está consiguiendo que Francia esté arruinada, que Alemania se arruine, que nosotros también tengamos problemas económicos. Cuando uno aplica políticas de decrecimiento económico, pues anda, sorpresa, resulta que decreces económicamente. ¿Quién lo iba a pensar? Y además lo que has dicho de la industria alemana del automóvil es más paradigmático todavía, porque se ha ido a freír espárragos por decretos de la Unión Europea, que es ponerle un tope de tiempo al diésel y a la gasolina y marcar el tema de los coches eléctricos. Con esos pequeños ajustes, la industria más importante de Alemania se va a freír espárragos. Pablo. Y la española va detrás. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que se ha comentado. Francia, yo creo que nos está marcando un poco el camino de hacia dónde vamos nosotros en los próximos años y hacia los ajustes que vamos a tener que hacer. En España, yo creo que llevamos ya 7 años, básicamente, maquillando la situación que tenemos, ¿no? Los fijos discontinuos es un clarísimo ejemplo, en el que yo me acuerdo hace poco leía una noticia en ABC que decía que hay personas en España, más de 100.000 al año, que están firmando más de un contrato al mes. Sí. O sea, estamos en un mercado laboral que está completamente maquillado para engañarnos y los ajustes que tenemos que hacer, por ejemplo, para ese compromiso en defensa que deberíamos cumplir, de aumentar nuestras capacidades, pues no lo vamos a hacer y por eso Sánchez nos sale por donde nos sale. Pero en cualquier caso, sí quería decir que yo creo, un poco en línea con lo que decía Julio, yo recomendaría a todo el mundo que lea en Twitter a un chico que se llama John González, que habla muy bien sobre la situación de las pensiones y la pérdida de poder adquisitivo que han tenido los jóvenes respecto a los pensionistas, que sí que es verdad que lo han aumentado. Y creo que la mayor política, o la peor política, mejor dicho, que se está haciendo desde el Gobierno central, que está haciendo Sánchez, es el juego que están haciendo con la deuda nacional. Porque llevan, insisto, también, en cierto modo, consiguiendo tapar un poco ese crecimiento de la deuda con un crecimiento del PIB de los últimos años respecto del COVID, que parece que la deuda no crece tanto, y en el momento en el que nuestro PIB se estanque un poquito, que tiene pinta de que va a ocurrir, porque no tiene pinta que la situación económica vaya a mejorar, sino que va a empeorar, nuestro deuda en función de nuestro PIB se va a disparar enormemente. Y vamos a estar, de un momento a otro, los primeros de la Unión Europea y seguramente, si no, del mundo, ¿no? Entonces, insisto, están haciendo políticas con la deuda, que es jugar con las generaciones futuras y con la inversión futura. Toca que hagamos una breve pausa, muy breve, y a la vuelta nos vamos con las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Aquí les esperamos. Ya estábamos de vuelta en Dando Caña, enseguida abriremos página política, no solo con la cuestión de la amnistía y en los términos en los que se pronunció en el día de ayer la Comisión Europea, también les contaremos esa fuga del hermano de Pedro Sánchez a Japón y muchas otras cuestiones, pero antes de todo ello, las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gabriel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Nos vamos a ir hasta Palencia, concretamente hasta la localidad de Dueñas, porque ha habido 14 hospitalizados y entre ellos 8 menores por un incendio en una vivienda, y las primeras investigaciones dan para decir que presuntamente ha sido debido a la explosión de un patinete eléctrico. Ya hemos visto los hechos que puede ocurrir cuando este tipo de mecanismos pues explota. Pues bien, van a ver en sus pantallas las propias imágenes de cómo ha quedado la vivienda, y según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León, los hechos ocurrieron ayer martes a las 6 de la mañana y tuvieron fortuna estos propios vecinos, porque justo en el momento que se produjo la explosión y el incendio pasó un camión de la basura en la misma calle y se pudieron lanzar, debido a la altura, se pudieron lanzar hasta el camión de la basura, y otro vecino con una escalera que les dejo pudieron bajar hasta el propio suelo, así que tuvieron muchísima suerte, y gracias a que el camión de la basura estaba pasando en ese momento, pues se pudieron salvar la vida. Al parecer ha podido pasar en el primer piso del domicilio, es una vivienda unifamiliar que había bastantes personas, y dada su elevada altura, pues desde el primer piso, segundo y tercero, pues gracias a ese camión y a la propia escalera pudieron bajar. Hubo varios traslados al propio hospital por inhalación de humo, y yo quiero centrarnos en el peligro de los patinetes eléctricos. Aquí en Madrid ya vimos en el año 2023 como un vagón del metro de la línea 3 o de la línea 2, ahora mismo no recuerdo, explotó debido a este incendio, y así quedó el propio vagón. Gracias a Dios no hubo fallecidos, pero vemos la dimensión en lo que lleva estos vehículos en el caso de que exploten, aunque muchas veces se quiere vender que es por eficiencia, pues una movilidad y digamos diferentes mecanismos para las personas. Vemos lo que pueden provocar, y sobre todo no solo lo que provocan, sino que en el momento que hay un incendio, lo que cuesta para los propios bomberos apagarlo. No se apagan.
De hecho, en un dato, un coche eléctrico que en California se incendió hace un tiempo, ¿sabéis cuántos litros de agua necesitaron? 182.000 litros de agua para poder apagarlo. ¡Qué barbaridad! Y esto en el metro de Madrid, pero es que si nos vamos hasta Barcelona, el balance del consistorio en cuanto a incendios de vehículos eléctricos desde el año 2021 hasta el 2024 ha pasado de 18 a 38 fuegos. Y en total se han quemado en la ciudad 26 baterías de patinetes eléctricos, pero es que también vamos, si 15 bicicletas eléctricas, si 3 camiones eléctricos, si hablamos de los coches, pues 3 coches híbridos, 11 motos eléctricas, teléfonos, triciclos eléctricos. Entonces, la potencia de la batería de los litios hace que haya un escape térmico. Esto sucede mucho en el tema de los coches, que no solo la propia batería, sino todos los mecanismos que están alrededor, que son de plástico, hace que eso prenda y que evidentemente la explosión pues traspase a otras zonas de la batería y del propio motor, lo que provoca que sea muy complicado el apagar los incendios para los bomberos. Y es más, cuando hay un accidente de tráfico, no solo es el propio coche dañado, sino que hay un accidente, imagínense ustedes, y el coche sigue su recorrido un poco, pues pequeñas virutas de plástico y de ese litio van quedando por la carretera, que hace que la explosión tenga una mayor dimensión, no solo el propio coche, sino en todo el rastro de la carretera, que por un lado están vendiendo que sí, transporte eficiente, baterías eléctricas, coches eléctricos, pero estamos viendo lo que provocan aquí en Madrid. No recuerdo si fue en Madrid hace unos meses, lo del garaje. Sí, fue aquí en Madrid, pero fue con un coche eléctrico. Con un coche eléctrico, lo que provocó ese propio incendio que no se podía apagar. Y se dijo además que por mucha agua que le eches, que la única solución es dejar que se extinga el incendio, primera, y dos, que ya muchos parkings están prohibiendo entrar coches eléctricos. Y que parkings privados empiezan a tener el problema, porque si tienes un vecino con un coche eléctrico que te pone el coche en el parking, te ha puesto una bomba, entre comillas, retrasada o retardada, de efecto retardado, pero te ha puesto una bomba justo en donde están los cimientos de tu casa, con lo cual eso es uno de los problemas añadidos a todo lo que sea eléctrico, pero como está de moda, hay que comprarse todo eléctrico para que explote. Y un dato, en cuestión de segundos, un coche eléctrico puede llegar a sobrecalentarse hasta 482 grados centígrados en un momento. Y luego ya si se expande a los diferentes mecanismos del propio motor o de los vehículos, pues imagínese usted lo que provoca. De todas formas, en fin, yo por recordar, motores eléctricos existen desde tiempo inmemorial. Baterías eléctricas existen desde tiempo inmemorial. Baterías de litio, todos tenemos en nuestros ordenadores baterías de litio. Entonces aquí, ¿qué es? Y no vemos que los ordenadores se vayan incendiando por ahí. Entonces aquí algo está fallando en cuanto a dimensionamiento y normas de seguridad de fabricación. Evidentemente, se están fabricando baterías potentes para intentar dar potencia a los coches y parece que eso no ha ido acompañado de una reglamentación adecuada de cómo hay que fabricar esas baterías y cómo hay que montarlas en los coches y cómo tienen que estar hechos los coches para que eso no se incendie, ¿no? Luego habrá que meter mano a la reglamentación, pero la tecnología en sí, oiga, si es más vieja que comer casi contenedor. Ahora un patinete no puede ser muy grande. No tiene nada que ver un patinete con un coche. Claro, pero entonces esos patinetes que los fabrican, deben ser yo de qué sé, marca Acme o algo se está haciendo mal porque la tecnología no tendría por qué ser insegura ni tienen por qué incendiarse. Y luego, si ya nos metemos también en el tema del litio y las propias granjas, que muchas veces hay denuncias en cuanto a la hora de tirar este tipo de vehículos o este tipo de baterías, no tenemos un sitio específico. ¿Por qué? Porque es carísimo. Nadie quiere tener una fábrica, una granja de baterías de litio en este caso. Uno, por la reglamentación que usted estaba diciendo, y dos, por el costo que lleva poder tenerlo. Yo creo, esto del tema de las baterías es interesante. Yo creo que las baterías, cuanto más grandes, es más complicado que sean más eficaces. Cuanto más reducido, creo que de usar las pilas, además, en realidad no deja de ser una batería de litio, ¿no? Siempre han sido así. A mí me genera dudas esto, más allá de la movilidad de los vehículos y patinetes, me genera dudas porque el modelo energético al que nos quieren llevar es el de grandes baterías. Entonces, yo tengo muchas dudas de si eso no nos va a llevar acabando a repetición de apagones. Yo no sé si una batería de gran tamaño se va a comportar igual en invierno que en verano. No, de hecho, ¿no? En verano se comportan peor, ¿no? Entonces, yo lo veo más en la preocupación por ese lado, porque al mercado eléctrico de la forma que nos quieren llevar es por ahí. En cuanto a estas baterías, yo lo que sí creo es que se están desarrollando, se están llegando a sistemas alternativos al litio que igual solucionan ese problema, pero en gran escala sí que tenemos un problema gordo.
En fin, Gaby, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? Pues vamos a viajar directamente hasta China porque hemos conocido que una madre de allí ha vendido a sus 2 hijos por menos de 10.000 euros, atentos ustedes, para comprarse ropa online y para dar propina a los streamers de plataforma de entretenimiento que ella misma sigue. La mujer de 25 años se llama Juan y concebió solo a sus hijos para ganar dinero con ellos. Ha sido condenada a 5 años y medio de cárcel por fraude y tráfico de personas. La policía empezó las investigaciones en el año 2022 por otro caso de fraude, y de repente se encontraron con esta mujer y uno de los mensajes interceptados decía: el niño está sano y puede ser entregado en cualquier momento. Esto se lo decía a una de las redes de tráfico de bebés de China. Al final, ese fue el primer niño, 2 años después tuvo otro y también lo vendió en 4.500 euros y 5.000 euros. Repito, para comprarse ropa y dar propina a los streamers. Si hablamos de China, del tráfico de bebés, ya fue fuerte, sobre todo en la década de 1980, cuando prohibieron que se tuviese más de un hijo. Muchas familias que a lo mejor iban a concebir el segundo o el tercero, lo que hacían es venderlos a otras familias que no podían tener hijos o a esta red criminal de trata de humanos, en este caso de propios bebés. La verdad es que la noticia es bastante... Sí, 5 años me parece muy poco. Me refiero a la condena, ¿eh? Hombre, claro. Sí, por un fraude, tiene 2 delitos, el fraude y el tráfico de personas, simplemente 5 años y 2 meses. La gente que desde luego no tiene ningún tipo de... Y además en China hay muchos casos de directores de hospitales que lo que hacían era crear certificados de nacimientos falsos y certificados de vacunación falsa, que evidentemente operaban con estas redes de criminales, que es un tema a investigar bastante potente. ¿Pero eso qué se hacía para diríamos, adopciones fraudulentas o para venta de órganos? Me temo que es más lo segundo, ¿eh? Sí, tiene todo el aspecto. Claro, venta de órganos quiere decir que coges un niño y lo destrozas en 5 o 10 piezas. En fin, Gaby, aquí lo tenemos que dejar. No sé si cierras hoy broche de oro. Lo que yo no sé, Alba, si hay en la mesa alguien de Pamplona. No tengo ni idea. Casi. ¿A lo mejor? Ah, bueno, pues Julio, ya que estás aquí, que no sabía que estabas. El otro día fui a los Sanfermines. No me deja hablar. Ya acabaron los Sanfermines y fui a un bar de pinchos. ¿Sí? ¿Y saben ustedes lo que dije nada más entrar? ¡Ay, ay, ay! ¿Sabes? Es que entonces calza. ¡Jolín! Cuando Luis ha sido retardado el efecto, ¿eh? Franca, ves que es lo que dije, Franca, pero luego me tomé un pincho y luego una... Tan retardado que no he pillado nada. Hay que explicarlo, ¿eh? Joder. No, por favor. ¿Lo explico? No, por No, favor. ahora ya me lo ha explicado Bárbara. Ah, vale. Bueno, pues sigamos con lo nuestro, porque ya hemos visto las imágenes al alcalde de Orense, ¿no? Y sus fantásticos vídeos. Pues yo le tengo una prioridad que creo que debería hacer es: doctor, tengo cabello por todo el cuerpo, ¿qué padezco? Dice, padece usted un hocito. ¿Sabes lo que te digo? Doctor, vengo a que me reconozca. Dice, hombre, Pepe. Bueno, yo sí, después de esto así que se puede cerrar, porque esto ya es... Por favor, que los expulsen a los... Pues nada, Alba, que tengáis un feliz Ay, a mí miércoles. esta mañana me han contado uno, pero no me atrevo porque lo voy a contar muy mal. Venga, Alba, va. No, Venga. esto era una familia que, bueno, juega a la lotería. Mi compañero polonio de sonido, si no lo estoy contando bien, me lo puede orientar a través del pinganillo. Bueno, una familia que juega a la lotería, le toca la lotería y dice, oye, nuestro padre sufre de ataques al corazón, ¿cómo le vamos a decir que nos han tocado ahora los 22 millones de euros? Pues nada, yo creo que lo mejor es que se lo diga al cardiólogo. Y el cardiólogo le dice, ¿qué diría usted? ¿Qué me diría usted si le digo que le han tocado 22 millones de euros? Y le dice el padre, bueno, le daría a usted la mitad. Y entonces se murió el cardiólogo. ¿Sabes qué es lo mejor del chiste? Es buenísimo, la cara de Alba. preparación que tenía Franca antes de que lo empezaras a contar. Te estaba De viendo que era la misma, sí, ¿no? a ver cómo era. Claro, estaba expectante por Sí, si sí, por alguna eso. vez algún chiste valía la pena. Algún día llegará. Algún día llegará. En fin, Gaby, gracias A por vosotros. sacarnos una sonrisa. En fin, nos vamos hasta Luxemburgo, donde en el día de ayer se celebró esa vista del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con todas las partes personadas después de que Sociedad Civil Catalana
consiguiese que desde Europa se vaya a estudiar precisamente esa cuestión de la amnistía. Es muy interesante, se lo decía al inicio de este programa, la postura de la Comisión Europea, básicamente porque la Comisión Europea no tiene ningún interés a nivel nacional en valorar precisamente esta amnistía, una amnistía que marca única y exclusivamente en el interés político de la investidura de Pedro Sánchez. La ley de amnistía no responde a un objeto de interés general y solo forma parte de un acuerdo político de investidura. Esta posición sobre la amnistía ha derivado de la vista que se ha celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para tratar la prejudicial del Tribunal de Cuentas por los gastos vinculados al proceso independentista. No parece que la LOA responda efectivamente a un objetivo de interés general, dado que es parte de un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España. Esta posición sobre la amnistía ha derivado de la vista que se ha celebrado en la Comisión para tratar la prejudicial del Tribunal de Cuentas por los gastos vinculados al proceso independentista. Sobre ello, la Comisión de momento no puede determinar si se utilizaron o no fondos europeos para los gastos del proceso. El abogado principal de la Comisión, Carlos Urraca, sí ha sido contundente respecto a la ley de amnistía. Además de considerar que no responde a un objetivo de interés general, también ha reprochado al gobierno de Pedro Sánchez que no siguiera las indicaciones de la Comisión de Venecia, que pedía una ley más clara y precisa y un diálogo más significativo. Las autoridades españolas no atendieron las recomendaciones de la Comisión de Venecia de que se tomara el tiempo necesario para realizar un diálogo significativo con el fin de lograr el objetivo invocado de la reconciliación. Los abogados de la entidad también han sido determinantes. Creen que si la norma sale adelante se instaurará una impunidad sistémica y han dejado claro que se trata de una autoamnistía, algo prohibido por las leyes europeas. Lo cierto es que la postura de Europa respecto de la norma marca un nuevo paso para conocer si Carles Puigdemont podrá volver a España amnistiado y sin riesgo de ser detenido. Por su parte, la portavoz del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo y la Comisión coinciden en dos asuntos centrales. Saben que tanto la posición del Gobierno coincide con la posición de la Comisión en dos aspectos, que además en dos asuntos centrales, que son, por un lado, que no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Algo que no es cierto y que ha llevado a Esther Muñoz a recriminar sus palabras. La Comisión Europea lo que viene a ratificar es lo que lleva diciendo el Partido Popular durante años, que la amnistía no atendía a ningún interés general, sino que era un pacto corrupto para perdonar unos delitos a cambio de impunidad y de mantener a Pedro Sánchez en el poder y en el Gobierno. Mientras que Ayuso ha celebrado que Bruselas cuestione la corrupción política, que es para ella la amnistía. Afortunadamente, Bruselas hoy ha dado un paso fundamental. Ya cuestiona otra gran corrupción política, que es la amnistía. En fin, don Luis, de esto también ha hablado. ¿Y por qué Europa cuestiona la amnistía? ¿Quién ha presentado? Porque así se lo ha solicitado Sociedad Civil Catalana. El Tribunal de Cuentas. ¿No? Interesante, ¿no? Tribunal de Cuentas. Sí. Se ha presentado cuestión prejudicial por el Tribunal de Cuentas y Europa se pronuncia. Bueno, ¿eso es buena señal o es mala señal? Hombre, peor hubiera sido que avalara a la amnistía, ¿no? Pero vamos, yo tampoco echaría las campañas al vuelo. ¿Tú no te fías un pelo? No me fío un pelo de que en el pronunciamiento no sea precisamente porque ya han pactado todos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dé luz verde a la amnistía, ¿no? No lo sé. Hay que pelear allí en Europa, pero... Esperar y ver. Ahí el abogado importante no es el abogado importante es el abogado del tribunal, que es el que hace la recomendación final, que normalmente es la que asume el tribunal. Y no tiene nada que ver con el abogado que habló ayer, es otro. Pero vamos, y eso que la no se amnistía sabrá. es incompatible con las normas europeas, yo es que creo que es evidente. La figura de la amnistía es aceptable en aquellos casos donde existe un conflicto, especialmente un conflicto armado, pues por ejemplo católicos contra protestantes en Irlanda del Norte. Pues puedes pensar que el gobierno británico haga una ley de amnistía para tratar de pacificar aquello, de acuerdo con todas las partes y tal, pero eso de que un gobierno unilateralmente haga una ley de amnistía para perdonar una serie de delitos a unos señores que le tienen que votar la investidura, es que es enormemente obsceno. En España hay un ejemplo que fue la transición. La transición, Hubo por ejemplo. amnistía porque había un cambio de régimen.
Yo creo que lo que se empieza a ver ahí en el TJUE, lo que se empieza a ver en Europa, es lo que todos los españoles sabemos que es una autoamnistía, ¿no? Está clarísimo y se empieza a ver allí. Ayer hubo un detalle, yo creo que significativo, que pasa un poco desapercibido, que es que Gonzalo Boye, que es el abogado de Puigdemont, dijo que él daba por buenas todas las apreciaciones que había hecho la abogacía del Estado español y la Fiscalía española, que a mí me parece que es muy significativo de cómo se está instrumentalizando y cómo están plegando las instituciones a todo lo que quiere Puigdemont y Junts. Y esto de la amnistía ha sido desde el primer momento plegarse institucionalmente, ya no como partido político PSOE, que a mí me da exactamente igual lo que hagan, sino institucionalmente se han plegado los argumentos independentistas, los han comprado completamente. Y ayer se vio y Europa lo vio entero. Bueno, por otro lado tenemos a Félix Bolaños, que está negociando in extremis, que es la portada que llevaba esta misma mañana, con Junts esa reforma judicial. El partido de Carles Puigdemont era uno de los más reacios, tal y como publica esta información de las que les estoy hablando, era uno de los más reacios a apoyar en el Congreso de los Diputados esta reforma judicial de Bolaños, que, como les digo, como les hemos estado contando aquí en estos últimos días, pretende, entre otras muchas cosas, que la UCO pase a depender de la Fiscalía y no de los jueces. Veremos qué es lo que sucede. Las negociaciones están en marcha. Si no se llega a buen puerto, pues el pleno del día 22 que hay fijado en la Cámara Baja, el ministro no la va a llevar. Es decir, solo va a llevar Bolaños esta ley al Congreso, esta reforma judicial al Congreso, si considera que puede sacarla adelante, es decir, si tiene los votos de Junts amarrados. En fin, el que se va es el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Parece que su destino, Marín Vallejo, es Japón. Sí, así es. David Sánchez, el hermano del presidente, ha iniciado los trámites para irse a vivir a Japón. El motivo de su decisión reside en un reagrupamiento familiar, porque su mujer, que es japonesa, y el hijo que tienen en común viven allí. Las autoridades consulares son bastante estrictas con los controles migratorios, pero David Sánchez ya habría conseguido ese visado con un año de validez desde su entrada a ese país. Ese visado lleva fecha del 28 de abril de este año, una fecha que, casualidad o no, coincide con el día en el que fue dictado el auto de su procesamiento. Recordamos que la juez confirmó ese procesamiento por prevaricación y tráfico de influencias, algo que es el paso previo para que una persona que está siendo investigada se siente en el banquillo de los acusados. Es aquí donde surge el problema. Japón no está suscrito al Tratado de Extradición con España, y si David Sánchez finalmente se marcha a Japón, abandonaría el espacio Schengen. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se correría el riesgo de que el juicio no se pudiese celebrar, y también en el caso de una orden europea de detención, esta entonces no sería aplicable. Además, si llega a haber una condena y él continúa en ese país, podría quedar vacía de efectividad alguna. Como vemos, son muchos riesgos, y aunque fue procesado, hay que recordar que no le impusieron medidas cautelares, por lo que actualmente David Sánchez puede viajar libremente. Pero Vox, ante esta información, ya ha solicitado que le retiren el pasaporte para evitar así su marcha de España. Gracias, Marín. Es que claramente hay un riesgo de fuga. Japón, de hecho, creo que no tiene acuerdo de extradición, me parece. No lo tiene, ¿no? Que no lo tiene. Entonces, bueno, no sé, como todo muy casual, ¿no? Todo muy encaja. Muy estudiado. Muy estudiado. Yo lo que estoy viendo es que en julio, efectivamente, están aprovechando julio para meter el acelerador en todas las cuestiones que les aprieta al Partido Socialista. Esto del hermano, pero lo comentabas antes, la ley de Bolaños, están negociándola de aquella manera. No sabemos cómo. Quieren hacer un Consejo General del Poder Judicial para Cataluña, quieren eliminar a la Audiencia Nacional de Cataluña, o que prácticamente quede irrelevante, y otros muchos asuntos. El 22 de julio es un pleno muy importante. Se puede votar la ley Bolaños si llega a un acuerdo, y se quiere votar el decreto antiapagones, que recuerdo que estamos hablando de un decreto antiapagones y todavía no tenemos un informe para saber lo que pasó. O sea, están aprovechando julio, como siempre, para meter el acelerador, y yo creo que, lo decía hace poco la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que hay que estar muy pendientes al BOE. Y lo que pasa es que día a día, o sea, porque la en cualquier aprobación momento por el cuelan Congreso algo. de la ley esa no es definitiva. Supongo que esa aprobación después tiene que ir al Senado. Sí, pero, Claro. pero pues bueno, esto ya lo hemos vivido, cuando ha habido conflicto entre cámaras, y lo han resuelto imponiendo el Congreso sobre el Senado. Ya, pero hay que pienso que ahí el PP tiene la obligación moral de plantear el conflicto seriamente. Claro, por supuesto. O sea, a nivel de no aceptar, de paralizar la ley y no aceptar la tramitación. No solamente. Porque esa ley, si la ley de amnistía es un antes y un después, eso es un después definitivo. O sea, la peor ley que pueda aprobar Pedro Sánchez es la ley esta. Bolaños. Todo lo demás es una auténtica chorrada
comparado con esta ley. Sí. El número de vergüenza de esa ley es 1004, que deberíamos saberlo todos los españoles. 1004 es el número de vergüenza, que es el número de jueces y fiscales que quieren colar por ese cuarto quinto turno que se han inventado. Y los jueces y fiscales han ido a la huelga, han hecho concentración, cosa prácticamente inédita en la historia de España democrática, y están pendientes, a lo mejor hizo una huelga indefinida con las nuevas... Si Yolanda Díaz no consigue antes precisamente esa intención que ya ha mostrado en estos últimos días de sancionar de forma grave a todos aquellos jueces que participen en manifestaciones públicas. Bueno, es que es una vergüenza que se haya querido plantear, sobre todo desde medios de comunicación y sobre todo desde Televisión Española, porque hay que decirlo, que los jueces no tuviesen derecho a hacer esa huelga o esa concentración, cuando evidentemente si no está expresamente prohibido en la Constitución, por supuesto que tienen ese derecho a huelga. Se podrá discutir si cobran o no cobran, pero eso es lo de menos y además es lo que menos les importa a los jueces en este momento, por supuesto, porque para eso se están implicando. Y de hecho, con los últimos cambios que está queriendo meter Junts en ese acuerdo, hasta las asociaciones más progresistas, más de izquierdas, más lo que quieras, han expresado su disconformidad. Pero es que queda muy poco tiempo, porque el Pleno, ¿cuándo has dicho que es? ¿El 22? El 22 de julio. Pues estamos, si no me equivoco, estamos a 16. Sí. Y de 16 a 22 no hay que ser muy listo para saber que es muy poco tiempo. Y no hay ninguna medida más por los jueces, entonces no sé qué ha pasado ahí. No, claro, es que no, porque dijeron que después de los 3 días se iban a plantear otro si no había rectificación. Y no parece que haya rectificación. Ya, lo que pasa es que como no está en orden del día todavía la votación, porque claro, el PSOE hasta que no le interese saber que va... Esto como lo de siempre. Claro. La moción de confianza ya sabemos que ya está perdida, porque no pueden presentar presupuestos, no pueden aprobar leyes, no pueden gobernar de facto. O sea, la moción de confianza, efectos por eso no la presentan, ¿no? Que ya está perdida. Hasta que no sepan que tienen ese pacto con Junts, y yo creo que hasta el límite de ser el lunes, el martes, para introducirlo en orden del día. O sea, que van a ir al extremo, al límite extremo para introducirlo. Enseguida, si os parece, seguimos hablando de corrupción y de la situación del gobierno de Pedro Sánchez, pero es que antes tenemos una noticia que nos acaba de llegar de última hora, porque la justicia ha ordenado que el próximo día 22 de julio, hablábamos también del día 22, Juana Rivas entregue a su hijo menor al padre de esta, Francesco Arcuri. Lo ha ordenado el juzgado de instrucción número 3 de Granada. La justicia española da de esta forma cumplimiento a la sentencia de la italiana, que ya en el pasado mes de febrero se señaló que es el padre y no Rivas quien debe ostentar la custodia legal del menor, que tiene unos 11 años. Rechaza de esta forma el juzgado el enésimo recurso del abogado de Juana Rivas y permite un último recurso de reposición ante el propio tribunal, pero no es suspensivo. ¿Esto qué quiere decir? Que no suspende el regreso del niño hacia ese municipio en el que siempre ha vivido con su padre. La justicia ordena a Juana Rivas que el próximo día 22 entregue al padre Eso es Italia, ese municipio es Italia o España. Italia. Carloforte, municipio de Italia, perdón. Es difícil para creo mí que no lo verá. Opinar sobre el asunto porque desconozco completamente. No, yo te quería preguntar por lo que estás publicando en tu canal de Telegram. Bueno, acabo de publicar también una sentencia del Supremo que permite a los reversionistas de la Operación Chamartín, de la que hemos hablado aquí en varias ocasiones, les advierte a los que vayan a comprar ese suelo que pertenecía a los reversionistas, que si lo compran un día se pueden encontrar con que el suelo que les han vendido no es de quien se lo ha vendido y por tanto tengan un problema muy grande. Me parece una noticia muy interesante. El BBVA debería ser mucho más claro y menos opaco en este asunto de la Operación Chamartín, que por cierto lleva, no sé si son 40 años, 50 años, como la Operación Campamento, ¿no? Y aquí seguimos sin vivienda para los jóvenes ni para los mayores. Seguimos con unos problemas de vivienda tremendos, mientras siguen especulando con el suelo y siguen especulando con la oferta inmobiliaria. La verdad es que me parece tan disparatado. Más cosas que estás contando en Telegram y WhatsApp. Vamos a ver, yo se lo cuento muy rápidamente, joven. Titulares. Titulares. Pues vamos a por ellos. Mientras tanto le voy a explicar... doy de vez en cuando datos así que me parecen relevantes. ¿Sabéis cuánto cuesta un litro de gasolina 95 sin plomo hoy en Estados Unidos? Cuesta $0,92. 0,92. ¿Sabéis cuál es la renta per cápita de un americano medio? Son $82.305. ¿Sabéis cuál es la renta media de un español? Son 33.000. ¿Sabéis cuánto vale un litro de
de 95 sin plomo en España hoy, 1,5. Es decir, un americano le cuesta la gasolina un 40% menos que a un español. Y un americano tiene un 280% más de renta que un español. Entonces, no sé, tendremos que empezar a hacernoslo mirar, ¿no? Porque lástima que no seamos la americanos, consumimos casi decir, todos. ¿no? Pero es que si te vas a los precios de la electricidad, bueno, en los precios del litro de gasolina hay entre un 40 y un 60% de impuestos. Claro, tampoco sorprende que cueste mucho menos en Estados Unidos, ¿no? Es decir, porque el cabrito de Trump, fíjate, les ha quitado los impuestos hasta las propinas de los camareros, que ya no tienen que declararlas. Está bien. Y están todos los camareros pues muy contentos. ¿Y sabéis de dónde son normalmente los camareros en Florida, en Nueva York, en Los Ángeles? Son inmigrantes. Pero lo de la gasolina ha sido habitual siempre que en Estados Unidos la gasolina era muy barata, ¿eh? No, sí. De hecho, por eso los coches norteamericanos consumían como una bestia. Con la electricidad pasa lo mismo, eso ya no, María. Eso ya no lo sé. Es decir, es que sigue, desde mi punto de vista, es una de las cosas que habría que estar recordándolas todos los días, que no puedes estar pagando un 21% de IVA al kilovatio eléctrico. ¿Cómo es posible que tenga un IVA del 21%, un bien de extrema y absoluta necesidad? ¿Cómo es posible? Todo esto y mucho más en el canal de Telegram y de WhatsApp más de Julio Ariza. Ya saben que en Telegram pueden encontrar a Julio Ariza tecleando en el buscador Julio Ariza el Toro. Comprueben que sea el canal oficial, porque muchas veces muchos de ustedes nos dicen, es que no le encuentro, es que no tiene foto, es que no ha publicado nada. Mentira. Tienen que irse a Julio Ariza el Toro. Ahí van a comprobar que durante todo el día Julio va compartiendo información alternativa y lo único que tienen que hacer es darle a unirse y ya les aparece en el menú de inicio de Telegram y pueden ir consultando las diferentes noticias que él publica. Para WhatsApp nos lo pone un poco más difícil, pero también es más fácil, o nosotros intentamos ponérselo un poquito más fácil a todos ustedes. Con este código QR que están viendo en sus pantallas, lo único que tienen que hacer es abrir la cámara de sus teléfonos móviles, acercarlos al código, les va a salir un mensajito, les va a saltar como así una alerta en la pantalla, hacen clic ahí y les lleva directamente al canal de WhatsApp, donde lo único que tienen que hacer también es unirse. Así tienen a Mira, el jueves cuando empezamos con esta campañita, entre comillas, que trata simplemente de garantizar que tengamos siempre un canal directo con nuestros espectadores para contarles las cosas que ocurren con nuestra propia visión, con nuestra propia perspectiva. Teníamos 6.500 y hoy tenemos 10.230. Es decir, que sí que hay miles de personas que han querido apuntarse a este canal y esperemos que crezca mucho y que todos ustedes, sobre todo de cara a este verano, porque estoy convencido de que van a pasar muchas cosas y que se las podamos contar. No podremos estar en directo en la televisión, pero podemos estar. Y luego en Telegram, yo tengo la posibilidad, vamos, todos los que estáis en Telegram lo sabéis, hay un Telegram, un chat, que puedes hacer un chat con todos los telegrameros en directo. Incluso los que quieren pueden entrar con imagen y con sonido y se establece una especie de conversación a 4 o a 5. Lo hemos hecho varias veces y lo que voy a hacer en el canal de Telegram este verano es, digamos, en una hora concreta todos los días, tratar de establecer una tertulia en directo con todos los que estéis en Telegram. Que me parece que es un servicio que puede ser chulo y además tenéis la oportunidad de hablar en directo, ¿no? Muy interesante, sin duda. Pues ya lo saben, Julio Ariza el Toro del Telegram y ese código QR para irse a su WhatsApp. Bueno, volvemos a hablar de energía con Paco Ragageles, fundador de Comunidad Solar. Ya saben que en el Toro Televisión apostamos por soluciones limpias e inteligentes y hoy queremos que nos cuente Paco cómo dar un paso más en el ahorro energético. Paco, muy buenas tardes. ¿Qué es lo que tiene de especial este nuevo pack ahorro energético de Comunidad Solar? Ahora te cuento del pack ahorro energético, pero escuchando a Julio hablar del precio de la energía, le tengo que decir que tiene que fijarse en una cosa muy importante en España, y es que están hablando de que el precio de la energía está bajando y tenemos el precio del transporte de la energía más caro de Europa, que eso es una cosa muy importante a tener en cuenta, que la energía que nosotros pagamos en nuestras casas tiene diferentes, la electricidad que pagamos, por decirlo bien, tiene diferentes cosas incluidas
del recibo. Y el transporte ha aumentado en los últimos 2 años un 350%. Y sigue. Y es justo la única parte del sector que no se puede operar en ella. Paco, ¿y qué supone ese coste de transporte respecto al total del coste del recibo? Ahora ya es más de la mitad. ¿Perdón? Es una barbaridad. Lo tenéis que mirar, si es que ese es el tema. Mírate, es curioso porque tienes 3 áreas del sector de la energía. La comercialización liberalizada hace 30.000 años, hay 400 comercializadoras, tú puedes montar una, nosotros tenemos la nuestra, y es como negocio algo terrible. En la otra parte está la generación, que desde que llegaron las renovables, muchas familias invierten, hay mucha gente invirtiendo en parques y se ha vuelto un negocio malo en la generación, está bajando el margen que se tiene. Si en el medio tienes el transporte de la energía, la distribución, donde nadie puede montar redes, donde están los que están de toda la vida, y curiosamente lo que ha aumentado un 350%. ¿Y cómo se explica eso, Paco? ¿Cómo se explica ese incremento de coste de un 350%? Teóricamente, y no ha servido para nada, es para reforzar la red, para que sea más resiliente, más fuerte, para que no tengamos apagones, cuando lo que necesitamos es conseguir generación distribuida, que se pueda generar energía cerca para que no tengamos que estar transportándola. Pero no hay ni un solo, atentos a esto, ni un solo incentivo a montar generación de proximidad. Si tú dices, en vez de hacer un parque enorme, gigantesco, lejísimos y transporto la energía de una punta a la otra, con una escala brutal, por lo tanto el parque es más barato para el que lo construye, si en vez de hacer eso montas una planta pequeñita, más cara, cerca, para que la energía no tenga que ser transportada, cero, no hay ningún incentivo, ni uno. Está mal. Vamos con... Hay que cambiarlo. Es increíble. No. Me parece, vamos, perdonad, pero me parece... Lo hablaremos, nos tomamos un café. Me parece interesantísimo, interesantísimo, porque además yo creo que hay un empeño especial por parte de los que gobiernan en que no se pueda comprender el recibo de la luz. O sea, hay que hacer un máster de varias semanas para poder entender el recibo de la luz. Es una cosa realmente inexplicable. Sí, lo que hay que preguntar es cuándo se van a hacer medidas, y todos sabemos que hay que hacer energía distribuida de cercanía, ¿qué medidas hay para incentivar que eso suceda? O sea, que lo del kilómetro cero en la electricidad no funciona. Bueno, pagas lo mismo por transportar la energía 1 kilómetro que 1000 kilómetros, que lo cual no tiene mucha lógica. Pues no. Es verdad que ahora, gracias a la ampliación para las comunidades energéticas a 5 kilómetros, la energía compartida, si podemos montar muchas plantas de proximidad, podremos utilizar un poquito esa red de distribución sin pagar por ella, lo cual tampoco es justo, porque la estás usando. ¿Por qué tienes que pagar cero? No tiene mucho sentido. Hay que poner unas tarifas de peajes acorde al transporte de la energía. Tú no pagas lo mismo por usar una autopista 10 kilómetros que 500. Anyway, vamos a lo nuestro. Perdonad. ¿Pero qué porcentaje de la energía se pierde en una red de 100 kilómetros? O sea, un 10%, depende de... ¿Y en 1000 kilómetros cuánto? ¿La mitad? No, la mitad no tanto, pero se pierde un porcentaje. Pero además no es solo lo que se pierde, es la ineficiencia del sistema. Si se caen un par de centros de producción enormes, la red colapsa. Si tienes producción distribuida mucha, es imposible colapsar la red. Si se cae un trocito, el otro sigue funcionando. Correcto. Paco, que ya nos queda muy poquito tiempo. Disculpadme, pero es que estoy fuera ya de hora y tengo que ir a la última pausa de publicidad luego y no nos queda margen. Hablemos de ese pack ahorro energético de Comunidad Solar y cuéntanos también si está pensado para un perfil concreto de usuario. A ver, para cualquiera, desde el que tiene un piso hasta el que tiene una empresa. Hemos juntado la posibilidad de que tengas baterías on-site para que si se va la energía, tú no te quedes sin energía y el gran apagón, si vuelve, para ti sea un pequeño apagón, porque ni lo notes. Y por otro lado, nuestro autoconsumo remoto, que te va a dar tu propia energía durante 40 años y que ya la tendrás pregenerada, por lo tanto vas a estar olvidándote de las subidas y bajadas del precio de la parte de la energía en el recibo. Yo lo que animo a todo el mundo es que entren en nuestra página web, se apunten o nos llamen por teléfono y se enteren, porque vas a tener un compañero de Comunidad Solar explicándote cómo podemos ayudarte. Y este mes, además, que tenemos la oferta especial de este 10% extra, porque es el mes con más luz del año, y hemos decidido animarnos al que se apunta a Comunidad Solar este mes, tiene un 10% de descuento. En el pack
ahorro energético en la parte de generación de energía. Así que os animo a que entréis, que los compañeros os van a ayudar y os vamos a explicar qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo por reducir vuestra factura de la luz. Os llamamos a este número de teléfono que estamos viendo en pantalla, 980 28 12, ¿no, Paco? O en la web se deja un formulario, dejas tus datos y nos ponemos en contacto contigo. Así lo haremos. Que lo hagáis, porque ahí, al final, con 3 o 4 ahorros en temas claves, de consumo clave, te vas a multiplicar tu capacidad de consumo, ¿no? Es decir, vas a tener un dinero disponible que es relativamente fácil de conseguir. Tienes un ahorro garantizado porque vas a pagar menos y con ese dinero te puedes ir de vacaciones o mandar a los niños a la universidad o comprar tu coche. O otras muchas cosas. Muchas otras cosas. Echan, gracias, Julio, Paco. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Hasta luego. A ver si te veo, Paco. Última pausa de publicidad y seguimos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, recta final del programa. Enseguida les contaremos cómo ya hay un juzgado que ha abierto la primera causa contra la llamada fontanera del Partido Socialista. Les mostraremos también qué es lo último que ha dicho Yolanda Díaz esta misma mañana, pero antes hablemos de otras cuestiones. Hablemos del Club de Amigos con Paula Cruzado. ¿Qué tal, Paula? Hola, estás? Pues muy buenas tardes a todos. Yo la verdad es que muy bien. Siempre vengo para dar las gracias a todas aquellas personas que se unen al Club de Amigos, que nos ayudan, que hacen posible este medio de comunicación. Así que desde aquí, gracias a todos los que lleváis muchos años con nosotros y a los que se van haciendo cada día socios nuevos. Porque hay que hacerse socios, Alba. Yo creo que es algo imprescindible y más en la sociedad en la que vivimos hoy en día. Necesitamos la ayuda de todas aquellas personas que sienten y piensan como nosotros. Hay 3 formas muy fáciles de ayudarnos. Una es la que todo el mundo sabe, hacerse socio del Club de Amigos del Toro Televisión. Ay, que me quedo sin aire, perdonadme. Es que quiero decir tantas cosas que es que se me... Tranqui, tronco. Es que tengo ¿Qué que es decir importante muchas hacer cosas. eso del Club de Amigos? Es importantísimo. ¿Por qué? Porque gente que se hace socio quiere un medio de comunicación veraz, quiere un medio de comunicación que diga lo que otros medios de comunicación no dicen. Quieren O sea, por ejemplo, Paula, para que la gente lo pueda comprender. Ayer todos los medios decían que lo que pasaba en Torre Pacheco era que los de Vox habían montado una cacería de personas, ¿no? Correcto. Bien. Y lo que pasa en Torre Pacheco es que hay un montón de gente que tiene unos valores que hace que cuando tú vas por la calle lo más probable es que tengas un problema gordo. Y una persona mayor y una chica, etcétera. Claro, cuando los medios de comunicación te cuentan lo contrario de lo que ocurre y lo hacen la mayoría de ellos y se quedan tan panchos y los opinadores se quedan tan panchos mintiendo flagrantemente, claro, la gente se asoma aquí y dicen, anda, que hay unos tíos rarísimos que cuentan lo que está pasando. Pero hay mucha gente, Julio, y nosotras desde el Club de Amigos lo sentimos, que hay mucha gente que quiere que este medio de comunicación siga hacia adelante, por eso se dan de alta día tras día y por eso yo, la primero que he empezado diciendo es dando las gracias y luego animando a todas aquellas personas que si piensan que por sus condiciones económicas no pueden, que piensan que es una cuota muy alta, que nos llamen, que se informe de cómo darse de alta, de cómo ayudar a este medio de comunicación a seguir hacia adelante. Es muy fácil, es tanto fácil darse de alta como darse de baja, que eso no queremos nunca que pase, pero bueno, hay mucha gente que no se da de alta porque piensa que es como en las empresas de telecomunicaciones que te lo ponen muy difícil. Nosotros no, nosotros lo que queremos es que la gente nos ayude, que la gente nos siga, que hay, como decía, hay formas de ayudarnos, haciéndose socio, haciendo donaciones puntuales. La gente no se puede comprometer a una donación o a una cuota recurrente, pues hay donaciones puntuales. Y luego hay una parte también que tiene la Fundación, que es testamentarías y herencias, que nosotros desde aquí hay mucha gente que ya pues ha hecho esto con la Fundación Periodismo y Libertad y darle las gracias porque es un acto de generosidad grandísimo por su parte dejarnos esa responsabilidad a este medio de comunicación, a que sigamos siendo su voz cuando ya no están, para que sigamos luchando por un periodismo libre que cada vez lo tenemos más complicado. Así que a todas aquellas personas darle las gracias, a aquellas personas que lo estén pensando, que no saben cómo hacerlo, que en qué consiste, que cómo se hace, que nos llamen, que nosotros le informamos absolutamente de todo. Decir que las cuotas de socios desgravan, que las donaciones desgravan, o sea, que no hay
excusa para no darse de alta o para no ayudarnos. No, desde luego, y que muchas veces también mucha gente tiene como reticencias, ¿no?, a la hora incluso de darse de alta, y luego, si uno lo piensa, está pagando por no sé cuántas plataformas audiovisuales, hasta 3 diferentes, pagando por lo que uno ve, ¿no? Totalmente, y además nosotros, como decimos muchas veces, la cuota no es más que un café. O sea, que es que muchas veces piensa la gente que es una cuota altísima, que la gente nos llame, que en función de sus posibilidades. Nosotros lo que necesitamos es que, yo muchas veces digo, granito a granito se hace granero y ayuda al compañero. Pues de eso se trata, de ayudarnos entre todos para poder seguir siendo la voz que todos queremos oír, y que esas noticias que, como decía antes, comentaba antes don Julio Ariza, que manipulan y no paran de manipular, pues que sigamos siendo ese resquicio de un periodismo libre, veraz y comprometido. Y que no se olviden de las donaciones, porque hasta hace unos días ha terminado el plazo de la renta, esas donaciones desgravan, ya que lo tengan en cuenta o que lo vayan haciendo para sucesivos años, de cara al año eso que viene. es. Eso es una de las cosas que más feliz me hacen cuando la gente por la calle nos para, no sé si a vosotros os pasa, cuando me dicen, es que me hacen mucha compañía. Sí. Mucha gente también que está sola y que nos tiene las 24 horas, por así decir, aunque sean 16, con la televisión encendida, porque les estamos haciendo compañía. Sí, sí. Y porque nada de lo que aquí ocurre les estresa, les violenta, les molesta, sino que en general es un tono pacífico, tolerante, amable, es verdad que muy verdadero, y a veces pues duro, porque las cosas que pasan efectivamente pueden resultar duras, pero a la gente ese trocito de verdad, esa fuente de agua fresca, le viene muy bien y le ayuda mucho y le mantiene la esperanza, ¿no? Entonces, pues, lo que decía Tokio, y la gente, el ser humano prefiere adherirse a una mentira socialmente admitida que quedarse solo con la verdad. Y desgraciadamente mucha gente se va pasando a la mentira porque se cree que se va a quedar solo, si no. Bueno, aquí de alguna manera les enviamos el mensaje de que no están solos, que están en esa verdad y que no están solos, que hay mucha más gente que está en la verdad y que está feliz en la verdad. Pues sí, y eso nos lo demuestran una y otra vez, cada vez que hacemos esos encuentros que nos reunimos por la última vez en Barcelona, la gente se nota que necesitan sentirse en comunidad, de sentirse juntos, de sentirse unidos, y desde el Club de Amigos eso sabe que lo tiene. Mucha gente nos llama, a veces para desahogarse de toda la mentira que ven otros medios de comunicación, nos llama y se desahoga. Bueno, ayer nos llamaban de Torre Pacheco, la cantidad de llamadas telefónicas de gente que nos decía, oye, ¿estáis viendo La Sexta? ¿Estáis viendo Televisión Española? ¿Estáis viendo lo que dicen los comentaristas? Es decir, no nos lo podemos creer. Sí, sí, los pero que se vengan a vivir aquí. Yo tengo el argumento definitivo para que alguien se haga socio del Club de Amigos del Toro TV y la Fundación Periodismo y Libertad. Es lo que más le fastidiaría a Pedro Sánchez. Dice, ¿qué le fastidiaría a Pedro Sánchez? Que se haga usted amigo de la Fundación de Amigos del Toro TV. ¿Dónde os llaman, Paula? Totalmente. Pues el teléfono del Club de Amigos es muy fácil, es el 91-616-2464. Lo repito, el 91-616-2464. O el Club de Amigos, el correo electrónico del Club de Amigos, que es clubdeamigos@clubdeamigos.org. Hasta los del PP son del Club de Amigos. Somos amigos. Imagínate. Hay que ser amigos. Bueno, importante señalarles que si en algún momento esa llamada no resulta atendida, que no se preocupen, porque se queda registrada y a lo largo del día vuelven le a llamamos. Y muchas gracias, sobre todo gracias. Siempre gracias. Siempre gracias a todos. Yo de verdad que muchísimas gracias a todos, y animar a esas personas que lo están pensando, que no lo piensen tanto y que nos llamen. Pues Paula, muchísimas gracias. Gracias a ti también. siempre. Un placer. Últimos 10 minutos, contarles que en Aragón nos llegan buenas noticias desde esta comunidad autónoma, porque el tiempo medio para resolver un expediente de dependencia en esta región ha descendido hasta un 22%. Fíjense, tan solo 160 días. Aún sigue siendo muchísimo, pero poco a poco consiguen rebajar en esta comunidad autónoma ese número en la lista de dependencia. Esto ha sucedido desde hace apenas un año, son los datos que se desprenden de los indicadores de gestión del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que se actualizaron a finales del pasado mes de junio. Sin embargo, el lado negativo es que hay precisamente unas 4.590 personas en lista de espera. Ese periodo es el que va desde la fecha de entrada de la solicitud de la dependencia y la de resolución,
con su correspondiente reconocimiento para esa prestación por dependencia, que siempre, según la ley, ha de ser inferior a los 180 días. Y en página de corrupción, atentos, presten atención con las siguientes declaraciones que van a escuchar. Se corresponden a las de un ex empleado de esos negocios sexuales de la familia Sánchez Gómez, donde se reconoce efectivamente que había menores de edad. También, pero por ese tema, también en esa época no estaba tan mal visto. Era con 15 años y podías entrar en sitios. Eras un niñito y a la gente pues a los le gustaba y ese era el reclamo nuestro. Pues acaban de escuchar a Antonio, entendemos que es un nombre ficticio el que recoge OK Diario, es un trabajador de esos negocios sexuales del suegro de Pedro Sánchez, donde reconoce que había menores. Ya les habíamos contado previamente aquí otras características de estos negocios sexuales, de los prostíbulos y saunas gays, donde incluso hay diferentes resoluciones judiciales que hablan precisamente de esa trata de mujeres. Yolanda... Bueno, yo ahí quiero repetir lo que he dicho estos días. Ojo con ese tema, con el cinismo de decir que esta gente ha vivido del tema de las saunas y de la prostitución. Es decir, hay otras personas muy conocidas, muy importantes, que han vivido teniendo burdeles en Alicante y han vivido de la prostitución y eso se ha mantenido oculto porque ha interesado, por las razones que sean. Durante décadas los periódicos españoles, los grupos de medios más importantes, han vivido entre el 30 y el 40% de sus presupuestos provenían de las páginas de prostitución. Entonces, oye, mira, primero sales y dices, oye, pedimos perdón porque hemos tenido el ABC, La Vanguardia, El Mundo, tal, viviendo de la prostitución. Y eso no estaba bien. Y además los periodistas que trabajaban allí, que veían las páginas de prostitución, dicen, oye, nuestro silencio fue cómplice en que esta empresa viviera de la prostitución. ¿Vale? Lo digo porque, por aclarar las cosas y por dar una información completa. ¿Sánchez y Begoña han vivido de la prostitución? Sí. ¿La madre de Leticia Ortiz? También. ¿Los periódicos españoles durante 40 años? También. Bueno, pues ya está. Oye, se piden disculpas, se pide perdón, se dice, eso no estaba bien, no estaba bien lo de ahora y no estaba bien lo de antes. Pero a la gente hay que contarles la historia completa porque los españoles no son bobos. No son bobos. Está dicho. El periódico El País dejó de publicar anuncios de prostitución por palabras en el año 2017. El periódico La Gaceta, que nosotros lo sacamos como periódico nacional de información general, salió con una nota explicando que era un periódico nacional que no iba a llevar anuncios de proxenetismo ni de prostitución, ni homosexual ni heterosexual. ¿De qué año está usted hablando? El año 2000. ¿De qué año salimos con La Gaceta? 2011, 2010, antes incluso, ¿no? Bueno, te daré el dato, pero yo soy muy malo para las fechas. Y conforme salimos, empezaron a haber dudas entre los periódicos generalistas, porque claro, todos estaban con 4, 5, 6 páginas de prostitución, y además explícita. Pepi, no sé qué. Bueno, las cosas. No entremos en detalles. Los anuncios de prostitución eran escandalosos. De hecho, había que, si tenías niños pequeños, tenías que impedirle acceso a los periódicos, porque las páginas estaban allí. Bueno, pues al cabo de pocos meses, empezamos a vender más ejemplares que el diario La Razón, del grupo A3 Media, del grupo de Onda Cero, Vicente Vallés, todos estos, ¿no? Todos estos, de ese grupo tenía un periódico, bueno, tenía el Avui, que lo publicaba en Cataluña, tenía el Playboy, que lo publicaba también para todo el mundo, tenía La Razón, que era para la derecha, es decir, les daba un poquito la comida a todos, y La Razón decidió, al ver lo que había hecho La Gaceta, retirar los anuncios de prostitución. Y al cabo de unos meses o un año, ya también La Razón suprimió esos anuncios. Ya El País y tal tardaron un poquito más porque les afectaba mucho a la cuenta de explotación. Pero esa es la historia de los anuncios de prostitución en España y nosotros, y yo personalmente,
me enorgullezco de haber sido el editor del primer diario nacional en España que, por supuesto, nunca llevó anuncios de prostitución. Y la razón Esa es la historia que la gente no conoce, pero bueno, ya de vez en cuando, como usted no mayor y no tengo filtros, explico las cosas. La razón sigue diciendo que es el primero que lo retiró, y en ese sentido no sería mentira, porque claro, nosotros no lo retiramos, no pudimos porque no lo legamos a poner. Efectivamente. Pero sí que lo dice con frecuencia. Vamos. Pero te voy a decir, a ver si tenéis internet, a ver en qué año salió el primer diario de La Gaceta, donde estaba Jorge Bustos. Es que se confundirá La Gaceta con el anterior. Se confundirá La Gaceta con el nombre que tenía antes, que también era La Gaceta. No, se llamaba La Gaceta. Por eso. Antes era Gaceta de los Negocios, por eso se llamaba La Gaceta igual. Gaceta, sí. Disculpadme, pero tenemos una información de última hora. El Congreso de los Diputados ya ha remitido al Tribunal Supremo todas las retribuciones abonadas al exministro José Luis Ábalos entre el año 2014 y el año 2024. Estamos hablando de más de 750.000 euros. Ya saben que había una polémica, que es las incoherencias entre lo declarado a Hacienda por la Cámara Baja y lo que constaba en las cuentas de Ábalos. La Guardia Civil reflejó la semana pasada en un informe una diferencia de esos 752.000 euros. Hay un total de 283.250 euros en total de dietas exceptuadas de gravamen, y lo que nos está llegando también precisamente es que el Congreso, y atención, esto es noticia de última hora, que el Congreso, no sabe exactamente quién es el titular de la cuenta en la que ingresó todas las dietas y nóminas de José Luis Ábalos. Nos queda un minuto y medio. 2009 La Gaceta. Salió. 2009 La Gaceta. 2009. Porque aquí sale 89, que es otra Gaceta. No, 2009 salió La Gaceta como diario generalista. Yo estoy hablando siempre no de los diarios económicos, sino de la prensa generalista, pues los que eran en ese momento los grandes periódicos españoles. Me queda apenas un minuto y aprovecho para contarles de forma muy rápida que mientras la inmigración ilegal acecha a los vecinos de lugares como Torre Pacheco, lo que hace Pedro Sánchez es irse a Mauritania a cerrar precisamente acuerdos para la inmigración. Así consta en su agenda en el día de hoy. Aterriza hoy miércoles precisamente en Mauritania. Se trata de la primera reunión entre ambos países de alto nivel y llega enmarcada en esa intención por parte del Ejecutivo de cooperar en materia migratoria. 7 ministros, atención, se ha llevado Pedro Sánchez a Mauritania. Y ahora sí, no hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Ya saben que pueden seguir informados a través de todas nuestras redes sociales, por supuesto a través del canal de Telegram y el WhatsApp de Julio Ariza, y que el mejor debate de la tarde es el que se produce aquí en el Toro Televisión con Xavier Orcajo en la redacción abierta. Por lo demás, que pasen un muy feliz miércoles, ¿es miércoles? Sí, miércoles, y felicidades de nuevo a todas las Cármenes que nos estén escuchando. Por lo demás, que descansen, hasta mañana, adiós.